porque voy a estar proyectando y por ahí no los voy a poder ver los chats. Ahí me pueden decir el resto de los compañeros que tenemos acá docentes, pero bueno, la idea es que se desmonten y que participen. Aparte va a ser más divertido para ustedes. Creo que va a ser más divertido para ustedes, se van a poder enganchar más con las actividades, vas a poder hacer algo más parecido a lo presencial. En este año, bueno, el año pasado, toda esta cuestión de la virtualidad y demás, hay cuestiones que se escapan, si ustedes se meten por el chat, es como más alejado de lo que podría ser un aula normal, así que bueno, nada, métanse, participen, yo no tengo problema, interrúmpanme, de última si hay alguna idea medio complicada, la terminamos y después nos preguntan, pero adelante, ¿bien? Bueno, lo primero, ¿cuál es la idea de hoy? Vamos a arrancar con el seminario de balance de energía mecánico, ¿bien? Normalmente, depende si lo creemos necesario o no, en las clases vamos a hacer como una mini intro de articulación de los conceptos de teoría con las cuestiones prácticas que vamos a ver. Igualmente, la idea es que ustedes vayan leyendo el material, tengan todo preparado. Nosotros, las correlativas no es que están porque están, sino que nosotros asumimos que esas materias que ustedes ya tuvieron, podrán tenerlas no tan frescas, pero que en algún momento las vieron, las aprobaron. Entonces es como que apuntamos a construir arriba de eso. Entonces, los invitamos a nada. Preparen el material. Lo de acá va a ser algo muy aplicado a los contenidos prácticos. ¿Bien? A modo de resumen, a modo de introducción, uno de los conceptos centrales que vamos a ver en la materia es esta idea de operaciones unitarias, donde si bien nosotros vamos a querer entender una industria de procesos continuos en la globalidad, vamos a ver que ese berenjenal, esa maraña de cosas, se puede desagregar como en los bloques, como en esos rastros que construyen esa industria, ir entendiendo cada uno de estos bloquecitos, cómo es que funcionan, bien, cuáles son esas variables de procesos, cuáles son esos diales, bien, que vamos a poder tocar para que el proceso funcione mejor, para que funcione y después para que funcione mejor. Entonces vamos a ir entendiendo todo eso, bien. Entonces, estos tipos de bloques, normalmente el análisis, o cómo es que se hace, se analiza el fenómeno de transferencia, bien, que está teniendo lugar en cada uno. Y asociado a eso también tiene, bueno, como una ley de conservación, bien, asociada, bien, va todo medio de la mano. Algo que está en el chat no lo voy a poder ver, así. No te preocupes, no te preocupes. Sí, nosotros vamos a ir respondiendo. Gus, si hubiera algo en el chat que valga la pena que nosotros te interrumpamos y lo digamos, te aviso. Pero si no, seguí tranqui, pues si no te vas a volver loco. Sí, ya que interrumpí, digo, sí, subimos estos slides y subimos también las resoluciones que vamos a ir presentando. Así que no se preocupen, de nada. Sí, eso lo van a tener. Bien. Entonces, idea. Cosa compleja, maraña, lo vamos a intentar dividir como en partes, en esta idea de la operación unitaria, identificando cuál es la transformación principal que se dan, ¿bien? Dos grandes grupos, operaciones unitarias físicas y químicas, y nosotros, principalmente en la materia, nos vamos a enfocar en esta parte de físicas, con la idea de ir de lo que nosotros entendemos, de lo simple a lo complejo, ¿bien? Abarcando cada uno de estos tipos de operaciones unitarias. Vamos a arrancar en esta guía con lo que es cantidad de movimiento, ¿bien? Donde vamos a ver, bueno, conducción, bombas, válvulas y todo lo que tiene que ver con eso. Después van a tener una guía de objetos sumergidos donde van a ver objetos que están suspendidos o que caen, piletas de sedimentación, ¿bien? Distintos procesos de eso. Después vamos a pasar a lo que es operaciones de energía, de transferencia de calor, ¿bien? Donde vamos a ver, bueno, cómo aislar un equipo, sea porque está frío, porque está caliente, ¿bien? Y después también aprovechar eso para ver intercambiadores de calor, ¿bien? Donde vamos a hacer particularmente cuentas con unos que se llaman de doble tubo, ¿bien? Que son de los más simples y didácticos para arrancar. Y finalmente vamos a terminar con destilación, vamos a ver si está en forma práctica. Les vamos a ir adelantando a medida que lo hagamos, si es que entra, cómo es que entra, pero vamos a tratar este tema de la destilación con las operaciones de materia y energía, que sería como otro grupo que incluye estas dos segundas,
donde es como que va de simple a complejo, ¿bien? Bien, y químicas, reactores y demás, acá a priori no lo veríamos como tal en la práctica, pero sí va a estar incluido por un lado, en la teoría, en la parte de industrias, al momento de ver la industria como distintas industrias como tales. Así que bueno, ese es un poco el pantallazo de la materia y que si tiene esto, esta es una de las ideas centrales. ¿Bien? Para no robar mucho tiempo y porque tenemos menos de 2 horas y queremos dar 2 ejercicios, que es el plan original, vamos a arrancar con esta introducción. Si bien ahí el seminario, arriba tiene esta parte. ¿Bien? Entonces, vamos a arrancar directamente con estas preguntas de autoevaluación. ¿Bien? Ahí arriba tenemos esta expresión del balance de energía mecánico y nos preguntan qué significado tiene cada término en el balance macroscópico de energía mecánica, en el BEM. ¿Bien? Así que acá les voy a ir preguntando. Este primer término, ¿qué había detrás de esto? ¿O balance de qué hago? Balance de presiones. ¿Cómo afectan las presiones? Salto de presión, dijeron en el chat. Excelente, excelente. Fíjense que normalmente nosotros lo vamos a manejar en estas unidades de metros cuadrados sobre segundos cuadrados, que nosotros solemos llamar cargas, a cuando manejamos esas unidades. Entonces, acá tenemos una parte asociada a esa carga de presión o esa parte asociada a la energía de presión, ¿bien? Que tiene el fluido, ¿bien? Algo importante, los balances, estos que nosotros vamos a plantear, los vamos a plantear entre dos planos de un sistema. En cierto sistema lo vamos a aplicar entre dos planos, que eso lo vamos a ver ahora más en la práctica, pero si yo tengo esta delta, significa variación, o yo analizo, por así decirlo, una presión en cierto punto 1 y 2, ¿bien? Entonces, te dice, bueno, cómo varía la presión entre los dos planos que vos querés analizar del sistema. Bien, perfecto. El segundo, ¿qué significa? ¿Qué hay acá? ¿Qué es energía cinética. Energía cinética, exactamente, ¿bien? Lo tenemos, esto directamente queda en estas unidades. Si lo habían visto de Bernoulli o de fluidos, quizás lo tenían organizado distinto y en otras unidades. Acá lo manejamos así, ¿bien? Energía cinética, carga asociada a la energía cinética. Tercero, ¿esto qué es? Potencial. Energía potencial. Potencial, exactamente. Variación de altura y la constante de gravedad. El cuarto. Trabajo. Trabajo, bien. Trabajo y ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo meter o sacar trabajo del sistema? Una bomba, por ejemplo. Exactamente, una bomba principalmente. Con una bomba puedo meter, con una turbina podría llegar a sacar a quitar, retirar trabajo del sistema. Excelente. Y este término. Fricciones y energía calórica. Por temperatura. Excelente. Ahí hay una cuestión de pérdidas. ¿Bien? Nosotros, en esta versión que nosotros vamos a ver, vamos a considerar procesos adiabáticos o vamos a tomar una simplificación de que las pérdidas que hay solo son por fricción del fluido que tengamos con los accesorios o las conducciones, ¿bien? No vamos a considerar pérdidas por calor o por energía interna, solamente por fricción, ¿bien? Va a ser como una simplificación que vamos a hacer, ¿bien? Perfecto. Excelente. Entonces, vimos qué significa cada uno de los términos. Después nos preguntan cómo se modifica el BEM si el régimen de flujo es laminar. ¿Dónde lo veo ahí? ¿Va a afectar a la constante alfa o no? Perfecto, excelente. ¿Y cómo la va a afectar? Cualitativamente. Si es laminar, va a ser más chico, o sea, va a ser un valor más chico que si fuese flujo turbulento. Perfecto. ¿Y si es turbulento, cuánto va a valer alfa? 1. 1. No, correcto, exactamente. Normalmente, si nosotros lo expresamos así, sería como válido para todos los casos. Normalmente nosotros vamos a trabajar con régimen turbulento, entonces este alfa normalmente no va a estar, pero en esos casos habría que hacer como un chequeo adicional, decir, ok, estoy en régimen de flujo, mi Reynolds mayor a 10.000, ¿bien? Estoy en un régimen turbulento, ok, entonces se puede aplicar. Si no, tengo este coeficiente que es menor a 1. Correcto, perfecto. Te hago una pregunta. En los ejercicios que sean de este tipo, entonces, hacemos un chequeo de Reynolds y ponemos, ¿se puede aplicar por Reynolds tanto? Sí, normalmente sí. Normalmente los ejercicios que le vamos a dar que sí, estaría bien hacer ese chequeo.
Bien, si nosotros no le diésemos eso, le tendríamos que dar, imagínate que te toman un ejercicio de eso, si no les damos la otra, ¿cómo se llama? Si no les diésemos la tabla de ese alfa o cuánto vale, tampoco lo pueden resolver. Entonces, normalmente, el 99% de los casos vamos a trabajar con turbulencia. Profe, una pregunta. Sí. En un intercambiador de calor, por ejemplo, si estoy analizando uno de los flujos, tengo que agregar un término acá que sea por el calor transferido hacia el otro flujo, o va en el de pérdida, o sea, o lo consideramos como si fueran pérdidas. Bien, no, acá una simplificación que hacemos es que el proceso, lo vemos como un proceso adiabático, como que no hay intercambio de calor. Con estas pérdidas, que quizás en termo pueden que lo hayan visto que también iban cuestiones de calor y de energía interna, nosotros no la vamos a considerar. Decimos, solamente se pierde, tenemos pérdidas por fricción. Y decimos, como el proceso se realiza rápido o aislado, se lo puede ver así, se lo considera como adiabático. O como que en realidad vos te están diciendo, lo que se pierde por calor no es significativo. Claro, pero digo, me refiero a que si estoy analizando uno de los flujos del intercambiador de calor, o sea, el flujo, por ejemplo, pierde temperatura por el proceso del intercambiador. Ese cambio de energía, ¿en qué factor está? ¿En qué parte de la fórmula estaría acá? Bien. Analizando solo uno de. Sí, no, en principio ese análisis en lo que es caso de no lo incluiríamos ese efecto en intercambiador de calor, o despreciaríamos ese efecto directamente. No estaría porque no está metido acá como ningún término. Está, gracias. Bien. Bueno, acá me habían dicho, ¿qué signos puede tomar el término de W? W hemos dicho que era trabajo. ¿Y qué signos puede tomar? ¿Qué se les ocurre? Negativo. Bien, positivo y negativo. ¿Y cómo va a ser? No sé si lo vieron. ¿Qué convención? Una bomba, ¿qué signo va a tener? Positivo y negativo turbina. Bomba negativo, motor positivo. Claro, acá la convención que vamos a usar es negativo para la bomba, que eso significa que va a meter trabajo en el sistema. Bien, esa va a ser la convención. Negativo para bomba, positivo para turbina en los casos que tengamos. Bien, esa es como la... Sepan que eso es una convención, perdón, Gus, es una convención, de cualquier manera, cada uno lo puede trabajar, hay bibliografía con las dos convenciones. Lo importante es eso, que a partir de, si parten de una premisa de que cuando se mete trabajo es negativo y cuando se saca trabajo, hablando brutamente, ¿no? Pero como para tratar de que se entienda, y cuando se saca trabajo es positivo. Entonces, si es así, cuando ustedes van a poner el trabajo en una bomba, en el WD ya tienen que meter el negativo, si no, tienen que tener el positivo. Y lo mismo si van al revés, si ustedes calculan el trabajo de una bomba, que sepan interpretar si ese trabajo dio negativo, dice, ok, efectivamente es trabajo que está dando la bomba o no. Es una convención, no quiere decir que esté mal de la otra manera. Lo que pasa es que bueno, nosotros en esta materia trabajamos con esa convención y para evitar que después haya malos entendidos y cruces con los signos, les recomendamos a todos que todos trabajemos con lo mismo, ¿no? Y como acá estamos analizando que cada uno de estos son pérdidas de presión que se dan a lo largo de un determinado recorrido. Entonces, si hay un delta P, vos vas desde un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Entonces, si vas desde final a inicial, te va a terminar quedando negativo. Sí, o sea, vas a ir de uno mayor a uno menor, entonces ese te va a terminar quedando negativo. Entonces, bueno, cuando vos metés energía, esa energía que va a ser la del trabajo de la bomba tiene que tener signo negativo. Es la convención que nosotros tomamos, nada más. Bien. Ahí no me quiero extender mucho para no robarles tiempo, pero el consejo es háganse todos los pasos al principio, al menos estos son cuentas sencillas, pero hagan todos los pasos, pongan todos los signos, no se morfen pasos, te van a ahorrar problemas, al menos hasta que lo tengan claro. Perfecto, signos. Después nos dicen, si la velocidad aumenta, ¿cómo cambia el factor de fricción Fanning y cómo cambian las pérdidas por fricción? Bien, yo quiero mostrar algunas cosas. Quiero que me digan, ¿bien? Si la velocidad aumenta, primero respondamos la primera mitad de la pregunta. ¿Cómo cambia el factor de fricción de Fanning? Aumenta.
Aumenta, bien. ¿Por qué o cómo lo ves eso? Bueno, no aumenta, aumenta las pérdidas, pero no aumenta el factor, no depende de la velocidad, ¿o sí? Pará, te hago una cosa. Primero estábamos viendo esta primera parte. Me dicen, Sí, me confundí. No, te jodo. Cambia. Pará, vamos de una por vez. Si la velocidad aumenta, el factor de fanning, ¿cómo varía? Acá, viendo esta slide, me pueden responder. Le doy una pista. Disminuye. Bien, ¿cómo lo ves eso? Y cuando despejando la fórmula acá de las pérdidas, la velocidad va a quedar en el denominador. Sí, entonces va a ser un número más grande que va a hacer que el factor sea más chico. Claro, pero vos no sabés si esas pérdidas van a ser constantes. Entonces no lo podrías despejar de acá. Porque tenés un Reynolds mayor. En cuanto mayor es el B y con un factor de rugosidad constante, el F te va a dar, ¿no? Claro, está acá la respuesta. Estos, ¿cómo se llaman? Estos diagramas tienen por un lado Reynolds, acá en las X, F, este factor de fricción en las Y. ¿Bien? Entonces lo que se ve es que son como inversamente proporcionales. ¿Bien? Entonces, acá, si aumenta la velocidad, ¿bien? Se puede ver que es directamente proporcional al Reynolds. Entonces, aumenta la velocidad, aumenta el Reynolds. Entonces, imagínate que estás en tubo liso. ¿Esto lo saben leer? ¿Se acuerdan cómo leer estos diagramas? ¿O alguien no se acuerda? Yo no me acuerdo. Quizás, claro, quizás los que hicieron fluido hace muy poco lo tienen presente, los que no, tengamos en cuenta eso, que Yo ahora no me tenemos acuerdo. dos grupos mezclados. Perfecto, dale. Ok, perfecto. Vamos rapidito. Acá tenés Reynolds, que es este número dimensional que se calcula de esta forma, que ahora con el Vasco lo van a ver en detalle, ¿bien? Acá calculás Reynolds, bien, que es este número dimensional, y buscas acá dónde meterte, pum, te metes, y esta línea abajo de todo es para tubos lisos. Y después hay otras curvas que son para tubos rugosos, ¿bien? Esto es rugosidad relativa, que por ahí lo van a ver, no sé si hoy tenemos alguno de esos de rugosidad, pero este es el concepto de rugosidad relativa. No me voy a meter en detalle, así no robo más tiempo, pero sepan que, si imaginémonos el caso más simple de tubos lisos, me meto con el valor de Reynolds, voy hasta esta curva de tubos lisos y después salgo hacia la izquierda y pueden leer este valor de F, el factor de fricción. ¿Bien? Esa es la lógica. No me voy a meter como más en detalle, pero sepan que es así, ahora lo van a ver en detalle. Genial, Entonces, gracias. si la velocidad aumenta, sube Reynolds. Imaginémonos que están en tubos lisos, Reynolds aumenta para allá, entonces se van a estar moviendo para acá. Entonces F va a estar disminuyendo. ¿Bien? Entonces, por un lado, van a ver que este F, con esa regla, va a estar bajando. ¿Bien? Y las pérdidas por fricción, ¿qué pueden decir? Si este baja, ¿qué va a pasar con las pérdidas por fricción? Y bajan también. Tiene trampa. ¿Otra? El tema es que la velocidad aumenta. Baja. Sí. Depende cómo se comporta la velocidad y el factor. Bien, ahí está, bien, depende. Se lavaron las manos, ¿bien? Entonces, acá lo que tienen que tener en cuenta es que esta velocidad está al cuadrado. Entonces, esto habría que ver cómo es que varía. Si bien esto es un esquema, está en base logarítmica, pareciese ser que son aproximadamente proporcionales o directamente proporcionales. Entonces, en líneas generales, cuando aumente la velocidad, las pérdidas van a aumentar porque tiene más peso este término al cuadrado. ¿Bien? Esto no es exactamente que varía en no sé, 10% de la velocidad o del Reynolds y el otro varía en el mismo porcentaje exacto, pero acá este componente tiene más peso, entonces si aumenta la velocidad, este efecto le gana y aumentan las pérdidas. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Ok, bien. Después lo seguirán procesando. Bien. ¿Qué es el diámetro equivalente? ¿Y para qué sirve? Es para pasar de una sección cuadrada a una sección circular, por ejemplo, no me acuerdo bien. Pero Secciones no circulares eran. Exacto, excelente. Claro. Ustedes fíjense que cuando tienen que trabajar, ustedes normalmente el diámetro, vamos a tomar normalmente el diámetro interno, ¿bien? De cuando tenemos tubos, puede tener distintos tubos, el que va a afectar ese proceso de circulación, de conducción, es el diámetro adentro, contra el que el fluido toma contacto. Pero hay veces que no son circulares, pueden ser cuadrados, pueden ser rectangulares, puede ser una canaleta, puede ser cualquier cosa. Entonces, el problema está en que el Reynolds te pide un diámetro
Y acá no tenemos, bueno, ¿qué le pongo? La diagonal, pongo esto, pongo un número intermedio, pongo un número más grande, ¿bien? Tenemos que conseguir un diámetro. Entonces, la alternativa para eso es conseguir un diámetro equivalente, ¿bien? Que esto a modo recordatorio, y sin irnos tampoco por las ramas, sería 4 por un radio hidráulico, se le llama, donde ese radio hidráulico es el área de flujo, bien, o lo que está, si cortamos ese tubo, es el área por el que está circulando ese fluido, dividido el perímetro mojado, ¿bien? Esto les queda en unidades de superficie, no sé, metros cuadrados, imagínense, dividido metros, que es un perímetro, ¿bien? Entonces, este radio hidráulico queda en metros, si usamos unidades del sistema internacional, 4 por metro, también esto les queda en metros, entonces esto sigue quedando adimensional, ¿bien? Siempre esa cuestión de las dimensiones, chequenlo, pero bueno, está esta cuestión conceptual para que lo tengan. Ahora si lo vemos en algún ejercicio aplicado lo van a tener, pero acá tienen la expresión. Bien. ¿Y qué más? Bueno, y con eso estamos. ¿Me escuchás ahí? Sí. ¿Qué pasa si tenemos un ánulo? ¿Cómo hacemos el diámetro equivalente? Bien, si tenemos un ánulo, si puedo anotar, ahí se ve. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, perfecto. Si tiene un ánulo, bien, lo que van a tener es que el área de flujo, en vez de ser todo, el área de flujo van a tener que calcular la superficie de un anillo, ¿bien? Soy malísimo con el mouse, pero el área de flujo va a ser solamente esta parte verde, y el perímetro mojado, o es el perímetro con el cual toma contacto ese fluido. Entonces, el perímetro mojado va a ser, por un lado, la cara interna de este tubo externo, ¿bien? Van a tener que decir, bueno, ¿cuánto mide eso? Y también la cara externa de ese tubo interno, ¿bien? Tienen que sumar esas dos cosas. ¿Bien? Esto lo van a... bien. Lo vamos a ver, bien, perfecto. Está buena la pregunta. Cuando veamos intercambiadores de doble tubo hacer exactamente eso, lo van a hacer, lo van a practicar, pero está buena la pregunta, ¿bien? Área de flujo es por dónde está circulando el fluido que va a esa velocidad para la cual yo calculo el Reynolds, y el perímetro mojado es, ok, ¿cuál es el perímetro con el cual está mojado o en contacto ese fluido? ¿Bien? Ok, bueno. Bueno, si no estamos nada más, y para no robarles más tiempo, vamos a... Vasco, ¿preferís proyectar vos? Sí, dale, yo proyecto. Porque así agregué algunas de las cositas para la lectura de los gráficos. Para ahí te cierro. Listo. Estamos. Si quieren acá voy a parar el video y nos... Igualmente, métanse con el audio que va a ser más jugoso. Dale, cualquier cosa vos me chiflás. Déjenme... Che, Juan, ¿y vos tenés acceso ahí para... Ahí está, para grabar. Listo. Ahí puedo grabar yo, no te preocupes. Ok, ahora sí, vamos a hacer entonces el ejercicio 1 del seminario. Dale. De vuelta, me gusta la participación que venimos teniendo ahí con Gus. Todos interrumpan, pregunten. La mejor, mientras esto no se vuelva un bardo, bienvenido. Tenemos una planta industrial entonces que tiene un reactor que, debido a las características operativas, permite manejar caudales variables, pero debe ser alimentado siempre con una presión mínima de 30 atmósferas manométricas. ¿Bien? La línea de alimentación proviene de un tanque de producto intermedio y cuenta con una bomba para impulsar el fluido a lo largo del recorrido. Un manómetro M1 está ubicado antes de la succión de la bomba. Indica que la presión es de 18 atmósferas y se sabe que la potencia de la bomba permite lograr un salto de presión equivalente a 75 metros de columna de líquido. Considerar densidad de fluido de proceso y un caudal de 180 litros por minuto. Para el cálculo de las pérdidas por fricción, considera una longitud equivalente del tramo desde la bomba al reactor de 200 metros.
El fluido de proceso tiene una densidad de 1,8 kilogramos por litro y una viscosidad de 3 centipoa. La cañería es de acero liso y tiene un diámetro interno de 6 centímetros. Bueno, ahora que leímos, vamos a hacer un breve repasito. Primero que nada, tenemos una planta industrial, tenemos un reactor. Nosotros, en esta parte de la materia, al menos no nos va a importar qué es lo que pasa dentro del reactor. ¿Sí? Nosotros solo sabemos que ese reactor tiene que ser alimentado con al menos 30 atmósferas manométricas. ¿Y alguien me puede decir por qué dicen manométricas? ¿Qué significa eso? ¿Está en un tubo cerrado? ¿Que está en un tubo cerrado? ¿Dice alguien? ¿Quién más? O sea, no tiene considerada la presión de la atmósfera. O sea, hay que restarle la presión de la atmósfera y es lo que te mide un manómetro si lo pones ahí en ese lugar. Bien, ahí me gusta un poquito más. Che, yo no veo quién está hablando, me pone un poquito nervioso no saber quién me habla, qué bronca me da. ¿Por qué esto? Mauro, Mauro, bueno, bien Mauro, me gusta. No sé quién fue la chica que habló antes, pero también está encaminado. Va por ahí, excelente. Nosotros vamos a trabajar siempre con 2 presiones, presión manométrica y presión absoluta. ¿Ok? Tengan en cuenta que siempre las lecturas de los manómetros dan presiones manométricas porque, como bien dijo, se me fue tu nombre. Mauro. Mauro. Como bien dijo Mauro, la presión manométrica no está considerando la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros cualquier presión manométrica la quisiéramos pasar a presión absoluta, lo que tenemos que hacer es sumarle la presión atmosférica, es decir, una atmósfera. ¿Sí? Una atmósfera o 101.325 pascales. Eso como clave. Cuando lecturas de manómetros son presiones manométricas, cuando van a entrar a tablas de presiones de vapor o cosas del estilo, siempre son absolutas. Entonces, ojo ahí, estar atento, que no es lo mismo una presión manométrica que una absoluta, y que por ahí nosotros en los instrumentos nos dan siempre presiones manométricas, pero cuando nosotros tenemos que ir a consultar tablas, las tablas están en presiones absolutas. Entonces, para tener en cuenta esa situación, porque bueno, obviamente, dependiendo la zona del mundo en la que esté, la presión atmosférica va a ser una u otra, entonces quizás ahí hay una variación diferente, por eso es que está todo tabulado en términos absolutos. Decíamos entonces que la línea de alimentación proviene de un tanque de producto intermedio y cuenta con una bomba para impulsar el fluido a lo largo del recorrido. Entonces tenemos un tanque y tenemos una bomba. La bomba, como siempre, nosotros la usamos para impulsar fluido. Y acá, concepto importante, siempre que hablamos de fluido es líquido o gas. ¿Sí? Cualquiera de las dos es un fluido. ¿Sí? Entonces el aire es un fluido porque está en estado gaseoso y el agua es un fluido porque está en estado líquido. ¿Okay? Entonces usamos bombas para impulsar fluidos a lo largo de un determinado recorrido. Antes de la bomba, que acá dice antes de la succión de la bomba, también importante, otro concepto importante que empezamos a meter es, cuando vamos a hablar de una bomba, lo que está antes de la bomba se llama succión y lo que está después de la bomba se llama descarga. ¿Sí? Podemos decir a la entrada o a la salida, pero el concepto correcto, digamos, es hablar de la succión de la bomba y hablar de la descarga de la bomba. ¿Bien? Entonces decimos que tenemos un manómetro para saber cuál es la presión que está en la succión de la bomba, para saber cuál va a ser la presión a la cual va a succionar esa bomba. Y tenemos, hay una bomba que está leyendo, y el manómetro anterior está leyendo 18 atmósferas. Como ya les dije, al ser un instrumento, está midiendo presiones manométricas, así que si yo les digo que un manómetro mide 18 atmósferas, no necesito aclararles que son manométricas, ¿ok? Entonces esas 18 atmósferas son manométricas y se sabe que la potencia de la bomba permite lograr un salto de presión equivalente a 75 metros de columna de líquido. ¿Alguien me puede decir qué son esos 75 metros? La variación de presión la puedes calcular después haciendo 75 metros por la gravedad, por la densidad del fluido. Muy bien. ¿Mauro de vuelta? Bautista. Bautista, bien. Bueno, bien, Bauti, excelente. Básicamente, cuando hablamos de bombas,
con la medida de longitud, que son metros, hablando de metros de columna de líquido, podemos estar describiendo el trabajo o la potencia de una bomba, ¿bien? Como bien dice Bautista, multiplicándola por la gravedad, por la densidad, nosotros vamos a tener la presión, el salto de presión que es capaz de dar una bomba. Y acá de vuelta, la bomba da saltos de presión. La bomba impulsa fluido dándole un salto de presión, dándole presión al sistema. Entonces genera un salto de presión de la presión que tenemos en la succión de la bomba versus la presión que tenemos en la descarga de la bomba. En la descarga va a ser mayor. Esa es la función que cumple la bomba. Le genera un salto de presión. Una de las maneras de medir ese salto de presión es en metros de columna de líquido. Ahora bien, como Gus bien les dijo antes, nosotros el balance de energía mecánica lo trabajamos en una unidad que es metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que básicamente es dividir el pascal por la densidad, ¿ok? Dividirlo por kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ahí nos queda, Gus, hable nomás, no levantes la mano, habla. Interrumpí. Ahí está. No, una consulta. Entonces, Sí. la presión a la descarga de la bomba sería la que había antes en la succión más el salto de presión que genera la bomba. ¿Correcto? ¿No? Exactamente, exactamente. Ahora vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que pasa, muy a grandes rasgos, lo que pasa dentro de la bomba, porque inicialmente cuando entra hay ciertos mecanismos de la bomba que generan mucha pérdida, entonces primero baja la presión dentro de la bomba, baja un poquito y después pega el salto, pero si nosotros medimos justo antes y justo después de la bomba, sí lo que vamos a tener es directamente el salto. Lo que pasa dentro no nos va a importar, solo se lo vamos a comentar para que sepan que eso sucede, porque después sí les va a servir saber que eso pasa, ¿ok? Joya. Ya que estamos con eso, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, si me Digo, decís tu nombre, sí. Juan Ignacio. dale, Juanín. De los buenos. Bueno, mira, en general los Juan Ignacio son buenos, salvo ese que está ahí. Pero dale, yo tengo confianza que vos vas a ser de los buenos. Sí o sí, siempre la diferencia de presiones va a ser el máximo de la bomba. Por ejemplo, siempre va a ser de 75 metros de columna de líquido, o puede trabajar a una potencia menor o un régimen menor. Con las de centrífugas, nosotros vamos a trabajar con bombas centrífugas. Todas pueden tener un rango. La realidad es que nosotros en ese caso, si quisiéramos que tenga menos potencia, tenemos que reducir el caudal. Así que a priori, para manteniendo el caudal que tenemos, vamos a suponer que la bomba entrega ese salto de presión. Perfecto. Hay diferentes tipos de bombas. Por ejemplo, no sé, yo cuando trabajaba en perforación, trabajábamos con bombas de pistón, que son de caudal constante, de presión constante, perdón. Hay diferentes tipos de bombas, cada uno tiene sus particularidades. Nosotros acá, si decimos eso, vamos a suponer que trabaja con ese salto de presión, salvo que cambiemos el caudal. ¿Ok? Ya creo que la próxima clase por ahí vamos a hacer un poquito de análisis, vamos a ver los gráficos de las bombas y ahí lo van a poder entender un poquito más. Entendido, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Ya que paramos un poquito. Bueno, avanzo entonces. Entonces, teníamos la presión equivalente a 75 metros de columna de líquido. Esto es lo que les había dicho. Nosotros el balance de energía mecánica lo trabajamos en unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es pascales dividido densidad. Entonces, así es que ese 75 metros, para convertirlo en unidades de metro cuadrado segundo cuadrado, no hace falta multiplicarlo por la densidad, sino solamente por la gravedad. Si el 75 lo multiplicamos por 9,8, ya tenemos el salto de presión en unidades de metro cuadrado segundo cuadrado, que son las que utilizamos en el balance. ¿Ok? Bueno. Y el caudal que tenemos es de 180 litros por minuto, ni vale la pena que entre a decirles cómo eso lo vamos a pasar a metros cúbicos por segundo, que son las unidades del sistema internacional. Pero, nada, para que sepan, o sea, mi recomendación siempre es, todos los datos que ustedes tengan, pásenlos derecho al sistema internacional y después el trabajo que van a hacer
va a ser mucho más fácil. Entonces, 30 atmósferas por 101, 325, listo, tienen las cantidades de pascales. 18 lo mismo, el 75 por 9,8 lo tienen en metro cuadrado segundo cuadrado. Los 180 litros por minuto lo dividen por, no sé, creo que 1 millón y lo multiplican por 3.600 por 60 y ahí tienen en metros cúbicos por segundo. Y así con todo. Ya con esos datos, ahí empiezan a hacer las cuentas. Mi recomendación. Después cada uno trabaja como quiere, pero esa es mi recomendación en general. No entendí, Vasco, por qué despreciaste lo de la densidad cuando hablabas de los 75 metros de columna de líquido. No, porque nosotros trabajamos en el balance, Gus hace un rato explicó que cuando nosotros trabajamos en el balance de energía mecánica, lo que hacemos es todos los términos están divididos por la densidad. Por eso trabajamos en metro cuadrado sobre segundo cuadrado. No es que lo desprecio, sino, mira, voy a ir un poquito para atrás en la presentación. Hay que hablar, no me había dado cuenta que estaba dividido la densidad. Claro. Vos fijate que si veías en el Bernoulli que vieron, creo que en fluido, acá estaba solamente delta P, no estaba delta P sobre Rho. ¿Te acordás de eso? Perfecto. Sí. Pero confirmámelo, ¿era así o no? Sí, está con la densidad abajo. Estaba así, bueno, ya lo trabajaron en metro cuadrado, segundo cuadrado entonces. Ok, bueno, entonces, este término que sería el de la bomba, para que esté en metro cuadrado, segundo cuadrado, yo lo lógico sería, bueno, como decís vos, lo convierto en pascales, como multiplicándolo por gravedad y por densidad, pero para meterlo acá con todos estos términos lo tengo que volver a dividir por la densidad. Eso es básicamente lo que decía. Bueno, entiendo que vos ya lo habías entendido, pero por ahí alguien más tenía la duda, por eso es que lo reafirmé. Vuelvo a donde yo estaba. Bueno, decíamos entonces el caudal. Para el cálculo de las paredes de fricción considera una longitud equivalente de tramos de la bomba reactor de 200 metros. ¿Alguien sabe por qué hablamos de longitud equivalente? Porque puede haber cosas como codos en las tuberías o entradas a un tanque, por ejemplo, que para considerar las pérdidas ahí se pasa a una longitud equivalente con una tubería del mismo diámetro de la tubería que realmente Perfecto. está ahí. ¿Quién está hablando? Fausto. Fausto, tengo una consulta. ¿Vos sos de Plan Nuevo? No. ¿No? Amigo. Ok, bueno, ¿todo esto lo tenés fresco porque ya la cursaste o porque cursaste hace poco fluido o porque solamente lo sabes? No, lo sé. Ah, bueno, ok. Digo, porque me sorprende que quizás hay mucha gente que tiene estos conceptos frescos. Mi parte, desde que cursé fluido, cuando yo cursaba, hace tiempo ya, desde que cursé fluido hasta que cursé industria, como que ni me acordaba el nombre de la materia directamente fluido. Por eso, bueno, bien por ustedes. Pasa abajo que ahora se cambió de semestre fluidos cuando llegó el plan nuevo, entonces incluso los que éramos plan viejo la pudimos cursar el semestre pasado. Ah, bueno. O sea, excepto los que por ahí ya la habían cursado en 2019 o anteriores, en 2020 no la pudimos cursar en el primero, solo se pudo cursar en el segundo, entonces... Perfecto. Bueno, un lujo, ¿no? La verdad te digo mejor, porque otros años toda esta parte era como mucho más dura, sobre todo para ustedes, para los alumnos, porque bueno, eran todos muchos conceptos nuevos. Perdón, voy a aprovechar y poner a cargar porque tengo miedo. Igual somos muchos, Vasco, que la cursamos hace bastante, ¿eh? Ahí está. Sí, iba a decir eso, hay bastante que estamos bastante perdidos. Sí, somos varios que hace tiempo. Bueno. Me Bien, callo. bueno. Importante, interrúmpame, si están perdidos, interrúmpame, porque yo por ahí me embalo, si tengo respuestas rápido, pim, me embalo, interrúmpame, digo a mí, a Juan y a Gus, a quien sea, interrúmpanos por favor, porque si no por ahí me embalo y no me doy cuenta, de verdad, cero historia con que interrumpan. No, por ahora venimos bien. Cualquier cosa te interrumpimos. Dale. Bueno, en serio. Vasco, yo te quiero hacer una consulta. Todas las que quieras, sí. Ahí cuando volviste a la fórmula del balance, ¿vos tomaste que el trabajo era el salto de presión de 75 metros? ¿O entendí mal? Correcto. Perfecto. Nosotros el salto de presión, ese de 75 metros, ese multiplicado por 9,8, que es lo que decía, va a ser esto, porque va a estar en metro cuadrado sobre segundo cuadrado, va a ser esto. Con la particularidad de que cuando entre en esta fórmula, ¿con qué signo va a entrar? Negativo, si es bomba.
Bien, ahí. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Juan Ignacio. ¿De vuelta o sos otro? No, otro. Otro. Bueno, listo. Bueno, Juani, perfecto, sí. ¿Qué ibas a decir? Y el otro, y el delta P que está al principio, ¿a qué viene relacionado? El delta P que es simplemente dos presiones que vos estás viendo. Entre este punto y este punto hay muchas cosas. Primero que nada, hay dos presiones de referencia. Acá hay una presión, acá hay otra presión. Además, claro, pero es antes del trabajo de digamos, antes de que arranque a trabajar la bomba y después, en este caso sería... Ya si me dejás que avance un cachitito más, vamos a hallar eso, y si ahí tenés dudas, me lo preguntás. Dale, porque por ahí con el gráfico es un poquitito más fácil de ver. Perfecto, gracias. Dale. Sí, una duda ahí de vuelta con lo de la densidad, perdón. La densidad que medía no era la densidad del fluido y la densidad de variación de presiones no era respecto al líquido que esté en el medidor. ¿No son diferentes densidades? De vuelta, ¿puedes hacer de vuelta la consulta? En esa ecuación, la densidad que dividía todos los términos, ¿no era la densidad del fluido que estamos estudiando? Y el valor de delta P es la densidad del fluido en el medidor. ¿No son diferentes densidades? ¿Cuál es el medidor? No hablaba de 75 metros referido a... Ok, en general puede pasar, me parece que sé para dónde vas, por las dudas, si no te respondo a tu pregunta, decímelo, pero en general las presiones de las bombas dicen, bueno, metros de columna de agua, ¿no? Pero acá, fíjate, dicen metro de columna de líquido y considerar densidad del fluido de proceso. Es decir, que la medida de los 75 metros se está refiriendo también al mismo fluido que es el que estamos trabajando. Entonces, la densidad va a ser la misma. Me había perfecto. Si hubiese sido, por ejemplo, metros de columna de agua, ahí sí vos tendrías que multiplicarlo por la densidad y después eso dividirlo por la densidad del fluido de proceso. Pero sería una cuenta innecesaria, por eso no lo hicimos así. Perfecto. Disculpa, gracias. No, disculpa, no, por favor. Sí. No, nada. Fausto. Bueno. Bueno, ¿estamos? ¿Avanzo? Bien. Bueno. Entonces, retomo, sobre todo para los que no han hecho la materia de fluido hace muy poco, longitud equivalente nosotros vamos a llamar, como bien dijo, no me acuerdo si fue Mauro, ya no me acuerdo quién, vamos a considerar, supónganse que tenemos un tramo de cañería, un codo, ¿sí? Otro tramo de cañería, otro codo, y llegamos al recto. Supónganse que es así. Los tramos de cañería tienen una longitud que van a generar una pérdida de fricción per se, obviamente, porque transportar la fricción del fluido con las paredes de la cañería va generando pérdida de presión, ¿sí? A medida que va rozando va perdiendo presión, pero sobre todo cuando hay codos, cuando hay válvulas, cuando hay, como también dijeron, ingreso a un tanque, egreso de un tanque, en esos lugares la pérdida por fricción es mayor que si el tramo fuese un tramo recto. Es decir, vos en un codo quizás el fluido recorre, no sé, 5, 10 centímetros, pero pierde mucho más que si fuese un tramo recto y recorriera 10 centímetros de tramo recto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfecto. Sí. Bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay unas tablas que antes las solíamos usar en la materia, pero ahora no tiene sentido, simplemente se los vamos a decir nosotros cuál es la longitud equivalente. Lo que vamos a decir es, volviendo al ejemplo de antes, y estoy hablando solo de un ejemplito, lo que vamos a decir es, si en el codo se recorren 10 centímetros, pero las pérdidas por fricción son equivalentes a que hubiese recorrido 2 metros de cañería recta, entonces la longitud de todo equivalente, de todo el tramo va a ser la de la cañería más la equivalente del codo más el resto de la cañería. ¿Se entiende? Entonces quizás vos tenés 1 metro de cañería, pero como tenés un codo que genera muchas pérdidas por fricción, la longitud equivalente son 5 metros, porque 4 metros se los lleva el codo. Pero básicamente lo que está diciendo es, en ese codito se generan pérdidas por fricción, las pérdidas por fricción que generarían un tramo recto a 4 metros. ¿Se entendió? Clarísimo, o sea que las tablas no las usamos, las tablas de las pérdidas de presiones de los codos. Claro, no las usamos más, esas las usamos hace tiempo,
la verdad ya no tiene mucho sentido. En general, eso ya viene súper tabulado, te dicen cuál es la pérdida por fricción, o algunas se obtienen de forma experimental, no hace falta, así que ya lo sacamos de circulación. Nosotros siempre vamos a decir, este code tiene tal longitud equivalente, este tiene tal longitud equivalente, o, como decimos acá, desde la bomba hasta el reactor, no importa si hay 200 metros de cañería lisa y 25 codos. Es la quinta vez en el día más o menos que suena esa alarma. ¿Se escucha? Se escucha. Se remolesto, ¿no? Más molesto es escucharte a vos, así que no pasa nada. Ahí está, ¿viste? La paran enseguida. Bueno, pero por suerte ya termina. Bueno, entonces, no importa qué sea lo que está, si nosotros decimos desde acá hasta acá hay una longitud equivalente de tanto, eso está considerando longitud de tramos rectos más longitudes equivalentes de accesorios. ¿Ok con eso? Sí, bárbaro. Buenísimo. Si no, díganme, interrúmpanme. Gracias. Entonces decimos, tenemos longitud equivalente de 200 metros. El fluido proceso tiene una densidad de 18 kilogramos por litro, eso lo pasamos a kilogramos por metro cúbico y ya está. Y una viscosidad de 3 centipoa, de centipoa a kilogramos sobre metro segundo, kilogramos sobre metro por segundo en el denominador. Ese es el sistema internacional. Es multiplicar los centipoa mejor dicho, dividir por 1000 los centipoa. ¿Okay? Y ahí ya lo pasamos. Bueno, la cañería de acero liso, eso lo sabemos como les mostró Gus, en el gráfico de Reynolds versus factor de fricción, van a ir a la curva de más abajo, que es la de tubos lisos, y tiene un diámetro interno de 6 centímetros, entonces eso para hacer las cuentas. Ok, ¿estamos? Dibuje el esquema descripto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De lo que sabemos, tenemos un tanque que después tiene una bomba y después tiene un tramo de cañería. No sabemos la forma de la cañería, no sabemos absolutamente nada. Algo por ahí deberíamos haber aclarado en el enunciado, pero que bueno, si no dice, ustedes pueden de última considerar como que es 0, es que no hay diferencia de altura, o sea, no dice que sea tramo recto ni nada, simplemente dice que hay una longitud equivalente entre la bomba y el reactor de 200 metros, que eso podría ser con toda la forma que ustedes quieran, podría aclararse que no tiene diferencia de altura, pero si no se los dice, ustedes pueden asumir que es 0. Entonces, de vuelta, tanque, un manómetro, que es el que está leyendo las 18 atmósferas, una bomba que va a impulsar el fluido, un tramo cañería, que no sabemos cómo es, pero lo asumimos ahí que va recto, y un reactor. ¿Ok? Acá, nada raro. ¿Alguien le parece que puede tener algún problema para interpretar lo escrito y convertirlo en un gráfico de estas características? ¿No? Bueno, pasamos entonces. Vamos entonces a entrar. ¿Es posible asegurar el buen funcionamiento del reactor con el sistema así diseñado? Justifique o indique los cambios requeridos. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué sería asegurar el buen funcionamiento del reactor? Tenés que cumplir la presión mínima de alimentación, que eran 30 atmósferas. Pero tendría que calcular el delta P en esa cañería para saber si tengo las 30 atmósferas a la entrada del reactor. Bien, bueno, ya Anisa te estás adelantando un poquito, no me spoilees tampoco, che, los dejo participar, pero si no, nada, mentira. Pero la pregunta inicial es, ¿qué significaría, no qué tenemos que hacer, todavía no, ya entramos en qué tenemos que hacer, ¿qué significaría asegurar el buen funcionamiento? Delphi, ¿vos querés hablar o se te abrió el mic? Ahí está cerrado. Agus. Cumplan las condiciones, o sea, el reactor dice que permite caudales variables, así que con eso en principio no habría problema, pero sí que siempre tiene que tener una presión mínima de 30 atmósferas manométricas. Si eso no está, perfecto, vimos que no funciona bien. Perfecto, excelente. Entonces, asegurar buen funcionamiento implica que en la entrada del reactor haya al menos 30 atmósferas. ¿Estamos de acuerdo todos con eso, no? Bien. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a esta ecuación, que se la tienen que aprender a fuego, así a morir, porque la van a usar miles y miles de veces en esta unidad, que va a ser delta P sobre ρ, es decir, diferencia de presiones sobre la densidad, más la variación de las velocidades, es decir, el término de la energía cinética,
más el término de la potencial, más el ingreso de trabajo. Podría ser egreso, nosotros ya no trabajamos con turbinas, no hacemos ejercicios con turbinas, hasta donde yo me acuerdo. En general siempre son bombas, por ende es ingreso de trabajo, más las pérdidas por fricción, como les comentó Gus. Ahora bien, ¿qué pasa? Esta ruedita del mouse anda medio. Ahí está. Ahora bien, primer paso muy, muy, muy importante al momento de resolver esta clase de ejercicios. Es determinar los planos, nosotros decimos planos, entre los cuales vamos a analizar el BEM. ¿Ok? Puede ser que a lo largo de toda la resolución vayamos poniendo diferentes, o sea, primero un plano acá, hacemos el BEM, después otro plano acá, hacemos el BEM. Puede haber miles de formas de resolver. Lo pueden ir segmentando, haciendo de todas las formas que ustedes quieran. Pero en definitiva, siempre, muy importante, háganse el mecanismo de antes de ponerse a resolver, decir cuáles son los planos entre los cuales van a trabajar. Es decir, cuando digo, ¿qué significa plano? Cuando digo delta P, esa presión va a ser entre qué presión, entre qué lugar y qué lugar del sistema. Cuando digo diferencia de velocidad, ¿qué velocidades voy a estar calculando? ¿Entre qué lugar y qué lugar del sistema? ¿Se entiende? Entonces, entender dónde vamos a poner los planos es muy importante. Y saltearse ese paso, quizá parezca pago, pero a veces te hace entrar en confusiones que te terminan complicando en la resolución. Entonces, muy, muy importante que determinemos los lugares donde vamos a poner los planos. Ahora, otro comentario con respecto a esto. ¿Hay un lugar donde está bien poner los planos y un lugar donde está mal? No. Ustedes pueden poner los planos donde ustedes quieran. Lo importante es que después, cuando analicen la conservación de la energía, es decir, el balance, siempre estén basándose en esos planos, ¿ok? Entonces, si ustedes dicen entre este punto y este punto, bueno, analizo lo que hay entre este punto y este punto, nada más. Eso es importante. Si ustedes lo quieren hacer entre esto o entre esto y después ir segmentándolo, cualquiera de las alternativas está bien, ¿ok? Entonces, la recomendación siempre es traten de poner los planos donde más información tengan. En este caso el ejercicio ya está bastante armado con mucha información, entonces es como más fácil, no tiene tampoco tantas partes, pero sépanlo para cuando se vayan complejizando, ustedes busquen, acá tengo información porque tengo un manómetro, entonces ya sé qué presión voy a tener, sé el diámetro de la cañería, así que más o menos voy a saber la velocidad, listo, acá un plano, acá que tengo esto, listo, acá pongo el otro plano. ¿Bien? Para este ejercicio, yo coloqué los planos en estos dos lugares. El plano 1 lo puse a la altura del manómetro y el plano 2 lo puse un infinitésimo antes de la entrada al reactor. ¿Ok? Bueno, punto importante. También siguiendo esta mecánica de resolución. Algo que yo les recomiendo también que hagan es, una vez que establezcan este plano y este plano, hagan esto. Bórrense lo que hay antes y después. ¿Ok? Porque los puede llevar a una confusión. Y les voy a poner un ejemplo. Si la bomba no estuviese acá y estuviese después del plano 2, algo muy común es pensar, pongo plano 1, plano 2, y la bomba está después del plano 2, pero algo muy común es decir, bueno, pero hay una bomba ya, yo la tengo que considerar. No. Ponen plano 1, plano 2, lo que está afuera, antes y después, olvídense. ¿Ok? Porque ustedes van a analizar la conservación de energía entre este punto y este punto. ¿Está claro? Entonces yo les recomiendo eso. Bórrense, traten de olvidarse de todo lo que está antes y después. Y empiezan a analizar a partir de eso. ¿Ok? ¿Seguimos bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, bien. Gracias. Entonces, ahora sí, tenemos estos dos planos, nos olvidamos lo que hay antes, lo que hay después. Vamos a analizar la conservación de la energía. Decimos, ¿hay diferencia de presión entre este punto y este punto? Sí. Ok, sí. Efectivamente, y una de las pautas es que el fluido circula, porque si no hubiese diferencia de presión entre este punto y este punto, no circularía. Y ya también, de paso, les decimos, sabemos que si el fluido va a ir de acá para allá, la presión 1 tiene que ser mayor que la presión 2. Si no, el fluido vendría en el otro sentido. ¿Ok? Entonces, delta P sobre ρ, ese término está. ¿Ok? ¿Hay diferencia de velocidad? ¿Diferencia de velocidad entre este punto y este punto? Si las tuberías tienen el mismo diámetro, no.
Sí. Fausto dice si las tuberías tienen el mismo diámetro, no. ¿Están de acuerdo con Fausto? Pero no hay una bomba. La bomba no debería. El lugar con mayor flujo es presión. compresible o no. Perdón. A mí me gusta que interrumpan, pero de a uno. Agus, vos estabas terminando. Vos dijiste, hay una bomba, entonces debería que... Y no le imprime mayor velocidad. Ok. Fausto dice si el mismo... Me pinta. Sí. Fausto dice si es el mismo diámetro, entonces la velocidad va a ser la misma. Agus dice si hay una bomba, entonces le está poniendo más velocidad, entonces debería. Ahí Bautista, hay un par que están queriendo hablar. Bauti. Yo supondría que P1 tiene la misma velocidad que el tanque donde sacamos el agua, porque no hay nada en el medio. Entonces tenés velocidad cero en P1, o casi. Ok. El lugar con mayor presión tiene menor velocidad y el lugar con menor presión tiene mayor velocidad. Eso. Bueno, Ezequiel y Juan dicen que un lugar tiene mayor velocidad que el otro. ¿Alguna opinión más? Bruno. Si considerás el flujo como incompresible, puedes usar la ley de conservación de caudal. Y se supone que el caudales son iguales, entonces si los diámetros son iguales, debería ser lo mismo. Profe, con respecto a eso tengo una aclaración. Que digamos, entre el punto 1 y 2, por más que no haya una bomba, las velocidades serían diferentes porque tenemos una pérdida por fricción por la longitud equivalente del tramo. Además de eso está la bomba, pero si no estuviese la bomba, creo que también podría haber una diferencia de velocidad por la fricción. Bueno, ok, gracias Mauro por el aporte, gracias a todos, me gusta cómo están ahí sumándose al debate. Está bueno y voy a tener que dirimir este debate diciendo que hubo dos personas que fueron para el lado correcto, el más completo fue Bruno Ive, que no sé cómo es el apellido. Efectivamente, mira, ahí está Juan Ignacio queriendo meterse. No, ahí también Zoe tiró con claridad el mismo concepto en el chat. No lo vi. Perfecto. También, gracias. Efectivamente, nosotros, eso, lo que dijiste, Mauro, tendría sentido, pero si nosotros suponemos que esas pérdidas por fricción generan alguna caída en el caudal, lo cual es raro que suceda. Lo que nosotros nos vamos a basar siempre es en la ley de conservación de caudales. No sé si se llama efectivamente así, pero vamos por ese lado. Al tener un caudal constante, ¿sí? Y las bombas centrífugas, bueno, o sea, nosotros vamos a estar considerando eso, que siempre vamos a tener el caudal constante. Entonces, como el caudal va a ser constante, el caudal nosotros sabemos que es lo mismo que la velocidad por área, ¿sí? Entonces, si el caudal es constante y la sección, es decir, el área, es constante, entonces la velocidad va a ser constante, ¿sí? Lo que decías, Agus, vos con respecto a la bomba, y que por ahí alguien más después lo complementó, efectivamente, si vos ponés una bomba, va a haber mayor velocidad, pero va a haber mayor velocidad que cuando no estaba la bomba. No es que va a haber más velocidad a la salida que a la entrada, ¿sí? Lo que va a hacer esa bomba va a ser, como el flujo está constantemente corriendo, va a hacer que aumente la velocidad tanto antes como después. ¿Se entiende? Claro, sí. Porque si no, si fuese así que después de la bomba tenés más velocidad, se te estaría vaciando la cañería, ¿entendés? Porque acá viene a una velocidad y después de la bomba va más rápido, entonces estarías como vaciando la cañería. ¿Se entiende? Por eso es que se conserva y todo el tiempo está corriendo la misma masa y el mismo caudal de fluido. Entonces, ahí está la gran diferenciación. Y ya que estamos trayendo algo traigo lo mismo con las válvulas. Nosotros tendemos a pensar que si cerramos una válvula, lo que va a cambiar es el caudal después de la válvula. Sin embargo, cambia el caudal en toda la cañería, tanto antes como después de la válvula. Bien. Por la misma situación. Porque si nosotros cerramos el caudal y está corriendo para allá el fluido, cerramos la válvula, quise decir, y decimos, suponemos que acá el caudal sigue igual, pero después de la válvula baja, entonces lo que estamos haciendo es acumular fluido justo antes de la válvula. Entonces, no sé, explotaría la cañería, se empezaría a acumular hasta que explota, cosa que no pasa. Entonces, lo que nosotros decimos es, a medida que nosotros cerramos, baja el caudal antes y después.
Y lo mismo pasa con la bomba. ¿Ok? Perdón, vas con una pregunta. ¿Por cerrar la válvula te referías a bloquearla? Porque en ese caso, ¿por qué no se acumularía el fluido del otro lado? Del lado que cerraste la válvula. Si vos cerrás la válvula, en la canilla de tu casa se estaría acumulando el caudal antes de la canilla de tu casa, antes y después de la canilla. ¿Cómo se mantiene? Si vos la cerrás del todo. Ah, claro. Sí, no, el caudal pasa a ser cero, pero pasa a ser, por más que haya fluido, porque queda la cañería llena, pero el caudal es cero, no está pasando fluido, ¿se entiende? Y después de la canilla pasa exactamente lo mismo. Eso es lo que quería decir, claro. ¿Se entendió? Sí, perdón. No, por favor, no me pidan perdón por hacer preguntas, si está bien lo que decís, y de vuelta, esas preguntas que por ahí usted dice, no, me equivoqué, alimentan, porque quizás son varios los que tienen la duda y no lo preguntan, pero como vos lo preguntaste, dijeron, sí, es así, cuando yo dije, no, tiene sentido. Entonces, pregunten, no tengan miedo y no pidan disculpas. Juani, perdón. Sí, hay el punto que es quizás una sutileza, que cuando nosotros cerramos o abrimos un poco una válvula, momentáneamente hay diferencias de velocidad, ¿sí? Pero eso es un estado transitorio de la cañería o del sistema que no vamos a analizar en este curso. ¿Okay? Acá es todo siempre en estado estacionario, lo cual también es una aclaración importante, uno de los supuestos del BEM y demás. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Sí, efectivamente, siempre vamos a basarnos en un estado estacionario. Entonces, todas esas variaciones que se dan en la velocidad durante el abrir, cerrar una válvula, o prender o apagar una bomba, no lo vamos a analizar. Siempre vamos a decir, bueno, prendimos la bomba, ya está en régimen, ya las cañerías están llenas, ya está circulando. ¿Ok? Entonces, ahí sí, el caudal antes y después va a ser el mismo, porque de vuelta, o sea, de la misma forma yo podría decir, bueno, si la cañería después de la bomba estaba vacía y yo prendo la bomba, bueno, durante un tiempo sí va a ser diferente, porque se va a estar llenando la cañería. Pero no, ya estamos en estado estacionario y eso es un supuesto importante en este módulo y en todos los que vienen de aquí en adelante. ¿Sí? Siempre en estado estacionario. ¿Ok? Bueno. Vamos a avanzar entonces. Como decía, ¿diferencia de presión tenemos? Sí, ya dijimos que sí. ¿Diferencia de velocidad? Estábamos en la duda. Dijimos, no hay diferencia de velocidad porque la sección es la misma. A nosotros nos dice que es 6 centímetros y nos dice que es 6 centímetros a lo largo de toda la cañería. Así que no hay diferencia de sección, caudal constante, entonces velocidad constante. Entonces la variación de la velocidad es cero. ¿Hay diferencia de alturas? Sí. ¿Cuál es la diferencia de altura, Aus? Los 75 metros de columna de líquido que te dice el enunciado. Bueno, ok. En realidad no te dice si hay o no diferencia de altura, no te dice que está en plano ni nada. Podríamos ahí nosotros determinar. Podés asumir que en el plano 1 es 0 y en P2 es 75. Ok, bien. ¿Y Agus Quinterno, qué decís? Como no dice nada, podríamos determinar que están a la misma altura o no. Ok, ahí está otra alternativa. Anisa. ¿Esos 75 no eran el trabajo que hacía la bomba? Excelente, bueno, perfecto. Gracias de vuelta por los aportes. Los 75 metros no son que efectivamente está a 75 metros el reactor, sino que es la forma en la cual nosotros medíamos el trabajo de la bomba. ¿Ok? Si, como dijo Agus Quinterno, si nosotros no decimos que hay una diferencia de altura, entonces ustedes pueden asumir que está todo sobre el mismo plano, es decir, que está altura, no hay diferencia de altura entre un punto y el otro. Los 75 metros, ojo con eso, porque son 75 metros de columna de líquido, que es la forma en la cual nosotros medimos el salto de presión que da la bomba. Listo. ¿Quedó claro? Sí. Buenísimo. Un puntito ahí en el chat tiraron que se desprecian las diferencias de altura, cuidado. No es que se desprecian, es que se asume que no hay, que no es lo mismo. ¿Sí? Porque las diferencias de altura son en realidad grandes factores de cambios de presión, por lo cual despreciar una diferencia de altura habría que ver cuánto estás despreciando, ¿sí? Pero sin saber no puedes decir no lo tomo. Sí podemos decir, asumo que como no hay información, no hay cambio de altura. Bien, bueno. ¿Ahí se me está escuchando? Sí, perfecto. Bueno, voy a apagar estos. Perdón. Bueno, entonces, como decíamos,
asumimos que no hay diferencia de altura porque el enunciado no nos dice nada, entonces ese término es 0. Trabajo de bomba tenemos entre los planos. Sí. Bien, perfecto, entonces ese término está. ¿Y pérdidas por fricción entre el plano 1 y el plano 2? ¿Hay pérdidas por fricción? Sí. Bien, Sí, perfecto. para eso nos dan la longitud equivalente, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, igual, ojo, porque quizá nosotros te podemos decir que hay una longitud equivalente, pero no haya pérdidas por fricción. Si no está corriendo, no hay caudal. Ojo que no porque demos algo en el enunciado necesariamente quiere decir que lo tienen que usar. Hay pérdidas por fricción porque efectivamente al circular el fluido tiene... No, ya sé. No seas jodido, Vasco. Bueno, ¿sabes qué? Hablando de jodido, acá, a ver si está todavía... Va con cariño, Ya sé. Félix, vos sabés que tengo acá un amigo que me está diciendo Félix y Asi, me está pidiendo que ya de una te hagamos recursar. No sé, yo te aviso nomás. No sé qué amigos tenés vos, pero tengo un amigo que evidentemente te conoce y me pidió que te haga recursar. El zorrito Ferrín. No sé. Yo, por la duda, no quiero decir que lo conozco. Bueno, seguimos entonces, volvemos. Entonces, tenemos pérdida por fricción, tenemos trabajo de la bomba y tenemos una diferencia de presiones entre ambos puntos del plano, entre ambos planos, mejor dicho. Entonces, si separamos esta, o sea, ya desglosamos un poquitito más la ecuación, vamos a decir que la presión en 2, es decir, acá, menos la presión en 1 sobre la densidad, más el trabajo de la bomba, más las pérdidas por fricción, van a ser igual a 0 y por ende nos va a quedar esta expresión. P2, ¿por qué despejamos P2? Porque es la que queremos averiguar. Nosotros lo que vamos a hacer, dijimos inicialmente, para asegurar el buen funcionamiento del reactor tenemos que saber si P2 es al menos 30 atmósferas. ¿Bien? Entonces, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar P2 y vamos a ver si es 30 atmósferas o más, que sería la forma en la cual aseguramos el buen funcionamiento. Despejamos P2, nos queda que P2 es igual a P1 más la densidad o menos la densidad por la suma del trabajo y las pérdidas por fricción. Entonces, vamos a pensar. ¿La presión en 1 la tenemos? Sí, por manómetro. Sí. Perfecto, es dato, excelente. ¿La densidad la tenemos? Sí, porque es dato. Es dato, perfecto. ¿El trabajo de la bomba lo tenemos? También. No. Sí, los 70 metros no son. Eso es presión. Sí, se enojó. No, efectivamente. O sea, tenemos, lo tenemos expresado en metros, pero es un dato. Lo pasamos directamente a unidades de carga, que es como le decimos nosotros, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, multiplicándolo por 9,8. Así que requiere unas cuentas antes, pero es un dato. Lo que no tenemos son las pérdidas por fricción, ¿ok? Entonces, para poder calcular la presión en 2 y ahí saber si cumplimos los requerimientos, entonces tenemos que calcular las pérdidas por fricción, que como vimos hoy con Gus, es 2 por el factor de fricción por la longitud equivalente sobre el diámetro. Yo tengo la costumbre de escribir el diámetro así porque la D a mí me confunde, así que perdonen, pero en general cuando yo presente va a estar así. De todas maneras, creo que se entiende. Por la velocidad al cuadrado, de esa forma vamos a obtener las pérdidas por fricción. Bueno, 2, no hace falta que lo diga. ¿El factor de fricción lo tenemos? Lo podemos sacar por Reynolds. Lo podemos sacar, perfecto, pero no lo tenemos. ¿La longitud equivalente la tenemos? Sí. Sí, es dato. Perfecto. Es dato. ¿El diámetro lo tenemos? Sí. Es dato. ¿La velocidad la tenemos? No, pero podemos calcular, pues tenemos el caudal y el diámetro. Excelente, excelente. Bien, entonces, por ahí dijeron, no me acuerdo bien quién fue, pero dijeron que el F necesitamos el Reynolds para poder calcularlo y para poder calcular el Reynolds, a su vez, necesitamos la velocidad, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer? Vamos a decir, como dijimos, que el caudal es igual a la velocidad por el área, entonces la velocidad es igual al caudal sobre el área y
podemos obtener rápido el valor de la velocidad. Bien, entonces decimos la velocidad es 1,06 metros por segundo. Sí, cuidado, capaz que yo estoy mal en geometría, pero eso no es el área de un círculo. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Bien, sí, tenés razón. Estás mal en geometría. El número está bien, pero está mal ahí de paso. Bueno, acá que no vuelva a pasar esto, Vasco, por favor. Haremos lo posible. Bueno, sí, vamos a hacer así. Al cuadrado sobre 4. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí está, Juani. ¿Estás contento? Sí, cheto manejo del mouse, podría haber sido un trazo más fino nomás. El resultado está bien igual. El resultado está bien, sí. Por eso. Me faltó cuando armé esta ecuación, me faltó ponerlo eso. Bueno, entonces ahí tenemos. Ese es el valor de la velocidad. Ahora, con la velocidad podemos calcular el Reynolds, ¿sí? Porque el Reynolds es densidad por velocidad por diámetro sobre viscosidad. La densidad, el diámetro y la viscosidad son datos. Metemos la velocidad, calculamos el Reynolds. Ahí me quedó medio puntito, había una flechita que se borró. Calculamos el Reynolds, que es 38.000, y entrando acá a la tabla, vemos, quizás sea un poquito chico, miren, esto significa 1000. O sea, 1 por 10 a la 3 es 1000, 1 por 10 a la 4 es 10.000, 1 por 10 a la 5 es 100.000 y así. Entonces, esto es 1000, esto es 2000, 3000, 4000, hasta 10.000. 20.000, perdón. Ojo, acá es un lugar donde suelen meter la pata por apuro. Esto es 10.000, esto no es 12.000, esto es 20.000. ¿Entendés? ¿Entienden? Perdón. Va de 10.000 a 20.000, 30.000, 40.000, hasta 100.000. Y después de 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, hasta 1 millón. 2 millones, 3 millones y así sucesivamente. Bien, ojo con esto, tengan cuidado porque les puede llegar a meter la pata, les puede llevar a meter la pata y que por ahí por un numerito les complique un ejercicio. Ahí así quizás que convenga a Vasco hacer la aclaración de qué pasa si les cae en la mitad. Sí, ahora viene. Entonces, como me dio 38.000, yo fui al 40 y un poquitito menos, fui hasta la curva de tuberías lisas y vine para acá. Importante que sepan que como es una escala logarítmica, ¿sí? Las distancias no son, no es que entre este punto y este punto al medio está la mitad, sino que al medio está aproximadamente el 30%. ¿Sí? Entonces, entre 5 y 6, a la mitad exacto, estaría un 53. ¿Ok? Y entonces esto como está un poquito más arriba de eso, a mí me dio 0,5555. Esto es el valor real que sale por un cálculo, qué sé yo, pero no hace falta que ustedes lo pongan a ese nivel de detalle, pero sí que sepan que esto es un poco más de 0,0053, que el 53 sería si cae a la mitad. ¿Se entendió eso? Ahí en el chat no lo veo, creo. O sea que en el parcial, ¿no? le tiramos alguno nomás. Correcto. O sea, solo que no sea en el medio. Sí, por eso. Exacto, Agus. Si a vos te cayera en el medio, sabés que es más o menos 0,0053. Si sabés que está más arriba del medio, sabés que tiene que ser mayor a 0,0053. Lo que sí sabe que si esto ya tiene 3 decimales, por lo menos ponele 4. No hace falta por ahí que le ponga 0,00555, como tengo yo, pero sí al menos 55 o 56 o 54. Cualquiera de esos valores estaría bien. Listo. ¿Está claro? ¿El resto le quedó claro? ¿Alguien dijo algo de iterar, puede ser? Sí, yo pregunté si había que iterar. No hace falta hacer la iteración. Más o menos con el método gráfico, con el valor que sacas ahí, teniendo en cuenta que es una escala logarítmica, que al medio no cae la mitad, ya con eso alcanza. Excelente. Bueno, mejor. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, avanzamos. Bueno, que calculamos el trabajo de la bomba. Bauti, ¿cómo calculamos qué dijiste? El trabajo de la bomba usando los 75 metros. Lo multiplicamos por la gravedad. Directamente ahí ya queda metro cuadrado segundo cuadrado. Ok. ¿Anisa?
Yo acá no tengo el delta P, pero si tengo el delta P, el factor de Fanning lo puedo sacar directamente sin sacar el Reynolds y entrar a la tabla, ¿no? Es lo mismo. Si tengo los datos, lo puedo calcular. ¿Cómo calcularías el factor de fricción diciendo que las pérdidas, el delta P es igual a las pérdidas y ahí despejar el factor de fricción? No, digo, en caso de tener todos los datos para calcularlo, lo puedo calcular, digamos, no es que tengo que sí o sí hacerlo con la tabla. Yo te digo que en los ejercicios que vamos a dar, muy probablemente tengas que entrar siempre a la tabla. Si tenés todos los datos, si vos tenés todo lo demás menos el factor de fricción, lo podés despejar, obvio. Pero teniendo la velocidad, entras al Reynolds y va a ser más fácil que ponerte a hacer cuentas, seguro. Es nada más hacerte la costumbre. Quédate tranqui, que lo van a tener que usar bastante, así que se van a terminar acostumbrando. ¿Ok? Juan, ¿y vos ibas a decir algo que abriste el micro? No, sí, que si bien es correcto, si ya tenés todos los datos, ya resolviste el problema. Entonces, es como que tampoco sería algo que te vamos a pedir cuál es el factor de fricción como último punto. Claro. No. Es un elemento para llegar a algo más interesante, no al revés. Bueno, avanzamos entonces. Con el Reynolds sacamos el factor de fricción. Con el factor de fricción ya tenemos velocidad y tenemos factor de fricción, entonces tenemos todos los datos, calculamos las pérdidas por fricción, que a mí me dio esto, chequeen ustedes, pero debería estar bien. Si no, la culpa seguro es del Excel, no mía. Y ya, teniendo las pérdidas por fricción, podemos volver a la ecuación original que acá tapé y calcular que la presión en 2 con estas características es una presión mayor a 30 atmósferas, por lo cual estamos ok, estamos cumpliendo los requisitos, estamos muy al límite, pero estamos bien. ¿Ok? ¿Alguna duda? Esto como la primera parte y más importante para que después. Luz. Yo tenía una duda de si me podías repetir por qué al final concluíamos que había pérdidas por fricción. ¿Por qué hay pérdidas por fricción? Claro, o sea, ¿por qué está el término de EB? Siempre vas a tener algún tipo de pérdida. Por más lisa que sea la tubería, siempre el solo paso del fluido por una cañería genera roce con los bordes de la cañería. Por más liso que sea, nunca vas a llegar a un nivel de... No quiero decir... O sea, no, por eso, siempre va a estar... Eso quería saber, nada de eso. Gracias. Sí. Si hay flujo en cañería, va a haber algún tipo de pérdida. ¿Ok? Vasco. Sí, Agus. Una consulta. Del tema de la presión, ponemos los 18 que nos había medido el manómetro, ¿no? Porque los 30 los tenemos como manométricos, el P1 entra como 18. Correcto. Tenés que comparar presiones manométricas, así que pones todo manométricas y chau. Claro, o sea, si nos hubieran dicho que eran 30 atmósferas, sin el manométrico sería absoluta, entonces tendríamos que haber usado 19. Deberíamos, o sea, 30, si no es una... Si no es una presión que haya sido sacada de un instrumento, entonces sí o sí deberíamos aclararte. Si no te ponemos que son absolutas o manométricas, podrías preguntarme y decir, che, acá te está refiriendo a absolutas o manométricas, seguro. Claro, o sea, lo que digo es que si la que tuviera que tener el reactor fuera absoluta... si te dijéramos que es absoluta, sí. Meter, o sea, lo mismo, pero en vez de decir 30 atmósferas manométricas, fueran 30 atmósferas absolutas, sí. Tendríamos que meter el 19, ¿no? Tendrías que meter el 19 o acá decir que tenés que cumplir con 29 atmósferas. Claro, sí. Listo, gracias. No. Una consulta con eso ya que estamos. Dale, Juan. Si te darían la presión absoluta, también te deberían dar como dato la presión atmosférica, ¿no? Sí. O siempre vamos a tomar... Si no te la dan, no es que deberían dártela, me retracto. Si no te la dan, asumí la de 101.325. Listo, perfecto. Dale. Profe, una pregunta. Sí, Stephanie. Si hubiera colocado los planos distinto, por ejemplo, P1 donde está ahí, pero P2 después de la bomba y hacer un P3 llegando al reactor. El EB de la bomba sí sería cero, las pérdidas en la bomba, las pérdidas por fricción en la bomba sí serían cero.
Perfecto, Stephanie, gracias por la pregunta. Algo que me olvidé y responde también a la pregunta que me hizo, no me acuerdo quién fue, una chica hace un ratito, de por qué yo asumía que había pérdidas por fricción. Efectivamente, si vos haces un BEM entre la succión y la descarga de la bomba, sin considerar ningún tramo de cañería, entonces ahí sí las pérdidas van a ser cero. Pero no porque no haya pérdida dentro de la bomba, sino porque en el salto de la bomba ya están incluidas esas pérdidas. ¿Ok? Entonces, yo como les decía, hay pérdidas dentro de la bomba, pero la bomba genera un salto que el dato que nosotros tenemos ya está sumando el salto que da la bomba y restando las pérdidas que hay dentro de la bomba. Entonces, hay pérdidas adentro, pero no las vamos a considerar en un término de pérdidas por fricción, porque ya están incluidas en el término del trabajo de la bomba. ¿Ok? Dale. Ahí, perdón, igual aclaro una cosita, porque Stephanie dijo que si el término de B eran las pérdidas por fricción de la bomba, pero la pérdida por fricción del tramo, si considerado. Siempre que vos haces el BEM, no es de un accesorio en particular, sino que corresponde a toda el recorrido que hayas hecho o recorrido equivalente. ¿Sí? Entonces, cuidado por eso, porque no es solo de la bomba, sino de todo el sistema que vos contemplás en tus planos. Entonces, perdón. Claro, pero sí, ahí lo había puesto como si hubiera hecho dos BEM separados. O sea, primero en el plano 1, y ahí como está, y después en el plano 2, después de la bomba, y un tercer plano que sería llegando al reactor. No, te entiendo, y efectivamente te hubiese dado que las pérdidas por fricción entre P1 y tu supuesto P2 serían 0, pero es porque siguen siendo igual las pérdidas por fricción entre esos dos planos, y no particularmente de la bomba, sino de todo lo que está abarcado ahí. ¿Sí? Entonces siempre las pérdidas por fricción corresponden a todo lo que está entre tus dos planos de referencia, sin importar dónde los metas ni cuántos vayas metiendo. Y perdón, una consulta. Si pusiéramos el P2 donde dice Steffi, ¿no tendríamos que considerar las pérdidas de fricción de ese tramito de...? Para evitar confusiones, perdóname un segundo, para evitar confusiones, no le digamos más P2, vamos a decirle P3, bueno, y vamos a decir que está acá. Bueno, o sea, si desde P1 hasta P3 hubiera una diferencia, o sea, de cañería, ¿no? O sea, porque ahí hay un pedacito de cañería. Tendría que poner el manómetro pegado a la bomba de forma tal de que no hubiera, ¿no? Ahí lo que haces es despreciar y decir que estás considerando directamente entre la succión y la cuando hago de P3 a P2, ahí meto los 200 metros de... Exactamente. Si haces eso, entonces, en el primer BEM, que sería entre estos dos planos, las pérdidas por fricción serían 0, el término de pérdidas por fricción sería 0 porque las pérdidas dentro de la bomba ya están incluidas en el término de la carga de la bomba, y entre P3 y P2, ahí sí tendrías los 200 metros que son estos. De la misma forma que acá si ven... Las de la bomba serían 0, ¿no? ¿Las qué? De la bomba. El trabajo de la bomba, perdón. El trabajo entre P3 y P2. Ya lo había calculado. Yo si hago eso, calculo P3 y después hago de P2 a P3, o sea, y calculo la P2, que es la que me interesa, la que entra al reactor, y ahí no utilizo el término de la bomba porque ya lo consideré en la anterior. Exactamente. Solo vas a tener pérdidas por fricción. Entre ese punto y ese punto. Vas a tener una diferencia de presión que está dada por pérdidas por fricción. ¿Podés hacer un resumen? Un resumen. ¿De esto último que dijeron? De lo que cambia, tipo si pones P2 en P3. Bien, perfecto. Dale, excelente. Si vos dividieras en tramos, en lugar de decir de P1 a P2 y nada más, dijeras, bueno, voy a hacer 2 BEM, ¿okay? Porque no quiero tener tantas ecuaciones de tantos términos, quiero ir haciéndolo más chiquitito, se puede hacer, cada uno tiene su metodología. En ese caso, decís, bueno, yo el primer BEM, olvídense de esto que está acá, olvídense de P2, arrancamos con P1 a P3. Entre P1 y P3, voy a ver si puedo, déjenme un segundo, a ver si puedo borrar aquello así se ve. Un segundo, a ver si lo puedo lograr. Ahí se caga. Bueno,
Ahí estamos. Así estamos hoy. Si nosotros dijéramos solamente tenemos entre P1 y P3, si no me da nada, denme un segundo, esto es más complicado. Ahí estamos, ahora sí. Si solo tengo P1 a P3, digo, bueno, de estos términos, delta de presión entre P1 y P3 tengo, ¿ok? Variación de velocidad no, porque estoy en cañería, misma cañería antes, misma cañería después, misma sección, caudal constante, entonces variación de velocidad no tengo. Diferencia de altura no tengo. Trabajo tengo, pero pérdidas por fricción no tengo, ¿sí? Entre P1 y P3 asumimos que no hay cañería, ¿sí? O que lo que hay es despreciable. Entonces voy a medir entre la succión y la descarga de la bomba nada más. Entonces no va a haber pérdidas por fricción, no va a haber un término de pérdidas por fricción, porque en este término ya está incluido lo que pasa dentro de la bomba. ¿Se entiende? Entonces solamente voy a tener esto y esto. ¿Ok? Entonces, de esa forma, igual que acá, pero solamente con este término y no con este, voy a poder calcular la P3. Calculo la P3, que es la presión de descarga de la bomba, y ya teniendo P3 puedo hacer un nuevo BEM, que sería entre P3 y P2, ¿ok? Y vamos a entrar de nuevo. Entre P3 y P2, ¿hay variación de presión? Sí. ¿Hay variación de velocidad? No. ¿Hay variación de altura? No. ¿Hay trabajo de bomba? No, porque entre P3 y P2 no hay bomba, ¿ok? ¿Hay pérdidas por fricción? Sí, porque hay flujo en una cañería cuya longitud equivalente es 200 metros. Entonces, lo que voy a tener solamente es delta P sobre ρ y más EB igual a 0. Y ya voy a resolver lo mismo, nada más que ahora P3 va a ser la inicial y P2 va a ser la final. Con eso voy a obtener P2, que si no hicimos mal las cuentas, va a dar exactamente lo mismo que esto. ¿Se entendió? Bárbaro, gracias. Nada. Bueno, si estamos ok, avanzo. Estamos ok. Estamos ok, gracias. Vamos a borrar todo y avanzamos. Los siguientes, graficar el perfil de presiones. Acá vamos a hacerlo rapidito porque lo hablé bastante. Vamos a tomar esto, recuerden que, bueno, acá yo le saqué el tag, que total no nos importa. Lo que sí, vamos a tomar como que acá es donde comienza a fluir a fluir el fluido, para la redundancia, y acá es donde llegamos hasta el reactor. Entonces, suponiendo que arrancamos de 18 atmósferas, eso va a ir perdiendo presión. Esto es presión y esto es longitud, ¿no? Desde las 18 atmósferas va a perder presión, todo esto por las pérdidas por fricción que podría llegar a haber. De acá a acá, nosotros, bueno, acá yo lo hice como si nosotros estábamos despreciando este tramo. Y acá, a esta altura, entra la bomba. En la bomba lo que pasa, como yo le decía, primero tiene una caída de presión, porque bueno, se aumenta la velocidad, ya lo vamos a ver en las próximas clases. Pierde presión primero y después pega el salto de presión hasta la descarga. Y genera algo muy similar a esto, que en la descarga, ya estamos por acá, y ahí empieza de vuelta a perder presión, todo por fricción, ¿ok? Hasta que llega acá, con esos 30,2 o 30,3 atmósferas que teníamos, que es en la entrada del reactor. ¿Ok? Entonces este es el perfil de presión. Arranca por acá, pierde, levanta con la bomba y después empieza a perder por fricción, perder, hasta que llega acá. ¿Ok? Perdón, de repente me surgió una duda de un poco de lo anterior. ¿Qué pasa si nosotros en el F, que lo estimamos ¿en F? más chico? Claro, hoy que sacábamos el F, qué sé yo, y que bueno, sacamos medio tuntún. ¿Qué pasa si lo sacamos más chico y eso nos da menor? O sea, estaría bien porque en realidad con nuestra... Listo, o sea, podríamos decir que no se puede garantizar... Si es un error de gráfico, nosotros los ejercicios que hacemos consideramos la posibilidad de un error de gráfico. Igual en general... O sea, que para ahí en vez de, no sé, 0,0555, consideremos 0,054 y por ahí con eso ya no da. Bueno, pero está bien el ejercicio. Está tan finito que...
No, igual no cambia tanto, pero sí, pero en ese caso igual estaría bien, no te preocupes. Si vos calculaste bien el Reynolds, entraste bien al gráfico, leíste bien el gráfico, pero la diferencia hizo que te cambie el resultado, está bien el ejercicio, igual no te preocupes. ¿Ok? Muchas gracias. No. Bueno, con el perfil de presiones estamos, Lucas. Sí, ¿por qué dijiste que ocurría una ligera caída de presión en la bomba? En la bomba, ya lo vamos a ver en las próximas clases, pero dentro de la bomba, como es una bomba centrífuga, lo que pasa es que se acelera, eso choca contra unas paletas, de vuelta, ya lo van a ver, tenemos unos videos subidos a la web de la cátedra, donde por ahí se puede ver mejor, pero en definitiva esa aceleración genera una caída de presión en el ingreso, en la succión de la bomba, que después, una vez que ya está para la descarga, generó el salto, pero inicialmente tiene una pérdida. No importa, no les vamos a pedir a ustedes que calculen cómo es, eso no entra dentro de la materia, porque eso además te la dan por catálogo. Cuando vos te venden la bomba te dicen un dato que ya lo vamos a ver, que tiene que ver con el AMPA, y eso es lo que está contemplando la caída que va a haber dentro de la bomba. Así que con eso no se preocupen, solo para que ustedes sepan, les quería decir que eso pasa. Lo que pasa es que cuando ustedes le dan el dato de la bomba, el salto de presión de la bomba, lo que les están dando es la diferencia entre este punto y este punto. ¿Ok? Entonces, lo que pasa dentro de la bomba a ustedes no les importa, lo que levanta o lo que pierde no les importa, lo que les importa es la diferencia que hay entre la succión y la descarga, porque ese es el dato que les estamos dando cuando decimos el salto de la bomba. Perfecto, gracias. No. Perdón, una consulta. La caída de presión por fricción siempre tiene una forma así medio... No, la forma... No, la forma la hice yo, tampoco hace falta que ustedes sepan, va a cambiar. No, tranqui. Porque ayer la iba a hacer recta, pero supuse que alguien, no sabía que ibas a hacer vos, pero supuse que alguien me iba a preguntar algo al respecto, entonces la hice un poquitito más así, pero no, tampoco es parte tan importante. O sea, que hay que mostrar que cae, no puede subir nomás. Exactamente. Gracias. Solo les va a hacer subir una bomba. O una diferencia de altura. Bueno, para ahí subir ya va a tener más. No dije nada. Solo les va a dar un salto la bomba. ¿Ok? Impecable. Bueno. Yo creo que lo poniste recién con el mouse, pero el punto de salida de la bomba es cuando... Acá. Ese. Sí, correcto. Bien. Bueno. ¿Alguien más? ¿Dudas? Roger. No, se le abrió Nick. ¿Roger? No, se le abrió. Listo, tranqui. Bueno, entonces avanzamos. Las siguientes preguntas se pueden responder todas de la misma forma y, Juani, en 20, ¿vos llegás a dar algo o decís que no vale la pena? Porque si no, le hacemos un breve de esto, si no, lo corto acá para que lo analicen. Me parece que podemos darle importante el ejercicio en 20 listo, y quedan las soluciones. Listo, ok. Entonces acá les digo, son 3 preguntas en las cuales dice si cambia una cosa, si cambia otra, ¿qué es lo que pasaría? Yo lo que les digo es, tomen estas ecuaciones, la que habíamos llegado despejando el BEM, el Reynolds, la ecuación de Reynolds, la ecuación de Fanning, y vean qué es lo que pasa. Si cambia la densidad, sube o baja el Reynolds, una subida o bajada de Reynolds genera un cambio en F genera un cambio en EB. Importante es que los cambios en el factor de fricción son muy chiquitos, sin embargo, si hay un cambio de velocidad, el cambio de velocidad al estar elevado al cuadrado va a ser más grande. Entonces, si una velocidad sube, que hace que suba el Reynolds, y que baje el factor de fricción, la subida de la velocidad va a tener un impacto más grande que la caída del F. Entonces lo que va a pasar es que el factor de fricción va a crecer. Eso como para que lo tengan, lo vean ahí. Un cambio en la velocidad genera un cambio lineal en Reynolds y genera un cambio inclusive más chico en el factor de fricción, pero en la
las pérdidas por fricción generan un cambio grande porque está elevado al cuadrado, entonces sepan que va a pesar más para ese lado, eso tenganlo presente, y traten de pensar qué es lo que pasa con los cambios de densidad, de viscosidad y de caudal, y por ende de velocidad. ¿Okay? Esto analícenlo, no tiene mucha vuelta, pero piensen, a ver si cambia esto, ok, va a pasar esto, va a subir o va a bajar. ¿Ok? Bueno, largo acá, Juani, te dejo. Dale, gracias Vasco por toda la presión que me has puesto. Para que pauso y empezamos de nuevo a grabar. Ahí estamos. Ahí, perdón, Catalina, me mandaste una consulta por el chat. Zoe también. Si quieren, quédense un segundito cuando terminamos y lo vemos ahí. Así respetamos el horario de fin para el resto de sus compas. ¿Están viendo ya, no? Sí. Bueno. Se ven. Sí. El problema 2, ¿sí? Nos habla de un sistema, ¿sí? Que el primer punto de dibujarlo, yo se los voy a mostrar rápidamente. Nos dice que hay una torre de enfriamiento a partir de la cual sale, ¿sí?, una cañería, pasa una bomba y de la bomba, acá yo puedo hacer algo con el puntero, ¿no? Acá, cheto. Entonces, de la bomba, ¿sí?, se envía el fluido a un circuito que se abre en dos ramas paralelas, ¿sí? Esta que se le llama rama 2 y esta de abajo que se llama rama 1. Las dos son más o menos parecidas, ¿sí? Ambas tienen un intercambiador de calor, ¿sí? La rama 1 tiene una válvula globo, ¿sí? Y la otra tiene una válvula que le llama de control, ¿sí? Yo no sé cuántos se acuerdan o han visto de las gráficas, pero fíjense que esta tiene acá como un sombrerito, ¿sí? Eso representa como el comando de la válvula, ¿sí? Imagínense una válvula, ¿viste? Esas que se cierran así. Entonces, esta es una válvula en la cual se puede regular la apertura y cierre, ¿sí? Y esto, ¿sí?, que está acá simboliza que yo lo puedo mover, que lo puedo ajustar. El fluido entonces sale de la torre de enfriamiento, pasa por acá, bomba, sube la presión, se separa en dos ramas, circula una parte del fluido por acá, circula una parte del fluido por acá, luego se juntan, ¿sí?, en esta unión T y vuelven a subir a la torre de enfriamiento que nos dice que tiene 15 metros de altura. Acá están todos los datos que nos dan, algunos calculados, algunos exactamente como nos lo dieron. Nos dicen que nuestros manómetros, ¿sí?, manómetro 1 y manómetro 2, tienen dos medidas de presión. Estas dos, ¿sí? Pero fíjense que yo acá no les puse nombre, porque nos dicen que no sabemos a cuál le corresponde cada uno. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se ha entendido de lo que estamos hablando? Sí. 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 Bien. Entonces, este es el dibujo, ¿sí? Después ustedes cuando lean el ejercicio traten de imaginarse si podrían haber llegado a esto mismo. Siempre les recomiendo yo que, por lo menos antes de los seminarios, lean los ejercicios y traten de dibujar los sistemas, ¿sí? A ver si les sale o no les sale, porque es un ejercicio típico de parcial. Dibujame lo que te estoy contando. ¿Te hago una consulta rápida? Sí, decime. Los simbolitos que están en la unión T no son nada, ¿no? Es simplemente la unión T. Podríamos llamar que son acoples, quizás es una reducción, no nos dicen exactamente qué son, así que no les vamos a dar bola. No es que hay un elemento más, pero sí efectivamente se necesitan accesorios para hacer estas cosas. Sí, tiene que ver, son cambios de sección. Ahí un diámetro tenía 10 pulgadas y otro 6. Claro. Nos dicen además que la cañería esta, ¿sí?, tiene 10 pulgadas de diámetro y en las ramas, ¿sí?, ven acá, se achica, ¿sí?, como va de más ancho a más angosto, se achica a una cañería de diámetro nominal 6 pulgadas, escribe el 40, que acá abajo está la medida que tiene efectiva, y acá se vuelve a agrandar porque volvemos a la rama general. Entonces, estos en realidad estarían al revés. Estas serían expansiones y estas serían contracciones, ¿sí? Bien, ahí con el detalle. Seguimos entonces. Ahí está. La pregunta 1 es, ¿cuál es la lectura del manómetro 1? Yo tengo dos lecturas, ¿sí? 50.000 pascales y 265.000. ¿Cuál de estas dos le corresponde al manómetro 1 y por qué? 50.000, porque tenés la subida de presión de la bomba después. Efectivamente, ¿sí? Yo sé que tengo un manómetro, una bomba y después otro manómetro. La distancia acá nos las dicen, ¿sí? 30 metros no es mucho de distancia equivalente. Por lo cual tiene lógica pensar que si yo tengo una bomba en el medio, la presión después, ¿sí?,
¿sí? Va a ser bastante más grande que antes. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esa lógica? ¿Alguien no le cierra? Estamos. Bien. Ahí está la explicación de eso. La pregunta es cuál es el caudal de agua que circula. Esto lo vamos a pasar rápido porque a esta altura ya todos entendemos cómo es el tema. ¿Sí? El caudal lo sacamos a partir de las ecuaciones de la bomba, ¿sí? Donde nosotros sabemos que la potencia es el salto de presión por el caudal. ¿Sí? Entonces podemos despejar porque todos estos datos están en el enunciado del problema. Así que de esa forma sacamos el caudal volumétrico. ¿Sí? Nos preguntan en qué régimen circula, así que esto ¿qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para entender en qué régimen circula el fluido? El Reynolds. El Reynolds, ¿y con el Reynolds qué hacemos? Verificamos comparamos con los valores. Mayor o menor al valor de régimen laminar. ¿Y cuál es ese valor? Ahora no lo tengo presente, pero... De 2500, ¿no? 2300, ¿no era? Hay 2100, 2000, 2500, más o menos, ¿sí? Para mí es 2100, podría variar quizás de acuerdo a la literatura, pero está en ese orden, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el Reynolds y compararlo contra ese valor de referencia. Si el valor de Reynolds es más alto, entonces estoy en régimen turbulento, si es más bajo, estoy en régimen laminar. Calculo el área de la cañería, acuérdense que estamos en la cañería de 10 pulgadas en esta parte. Calculo la velocidad en la cañería, calculo el Reynolds, ¿sí? Con todos los datos de la cañería, ¿sí? Recuerden que acá tenemos dos opciones diferentes, eso es muy importante, y me da más o menos 956.000. Como es más alto que nuestro valor de referencia, estamos en flujo turbulento. ¿Bien ¿Cómo hasta acá? sabes? Perdón, sí, quería saber, ¿cómo sabes en qué parte, o sea, te dice en qué régimen circula el agua? ¿Cómo sabes en qué tramo es, digo, para sacar el diámetro y todo eso? Bueno, es un buen punto, ¿sí? Yo acá lo tomé en el tramo grande, ¿sí? Podríamos probarlo también en el tramo más chiquito, pasa que no sabemos cuáles son los caudales en los otros tramos, porque O sea, se divide la rama. Claro, elegiste un punto que tenés todos los datos básicamente. Elegí un punto donde lo puedo calcular, ¿sí? Pero además, viendo este valor, que está más cerca de 1.000.000 que de 2.000, ¿sí? Sería muy raro que yo de esto pasara a un régimen laminar, ¿sí? Tendría que haber una división de caudal brutal, ¿sí? O una expansión de la cañería impresionante, y lo que tengo es que en realidad la cañería se hace más chiquita en el otro, entonces probablemente después todo lleve a que mi Reynolds sea más alto y no más bajo. O sea, todos los ejercicios que vamos a ponerle, o sea, sacando que lo calculemos, podemos asumir que el flujo se mantiene a lo largo de cualquier parte de la cañería. Mirá, si tenés los datos deberías chequearlo, pero de una u otra forma lo vas a ver, porque vas a tener que hacer cálculos asociados a Reynolds. Listo, gracias. ¿Sí? Bien, en esta situación es necesario calcular el coeficiente alfa, ¿sí? El coeficiente alfa, sí, que trabaja sobre el término de energía cinética. Es igual a 1. Es igual a 1. ¿Es igual a 1? Eso es lo Se que aproxima a 1. Sí, en rigor se aproxima a 1. Sí, entonces podemos despreciarlo, pero sí, efectivamente podemos asumir que como no estamos en régimen laminar, esto no nos va a afectar de forma significativa nuestro resultado. Perfecto. El punto clave de este ejercicio es este. Sí, a esto quería llegar. Lo que me preguntan es, si yo analizo la rama 1, ¿sí? Y cómo cambia la presión desde el ingreso, que es este punto, hasta la salida de la rama 1, ¿sí? Y digo, bueno, si yo pudiera poner un manómetro acá, y pudiera poner un manómetro acá, y mido la diferencia de presión, y hiciera lo mismo en la rama 2, pongo un manómetro al final y un manómetro al principio, y comparo esas diferencias de presiones, esos saltos de presiones, ¿cómo van a ser? ¿Sí? Yo acá sé que tengo 40 metros de longitud equivalente, acá sé que tengo 6, eso es parte de los datos del problema, pero tengo esta válvula que no me dicen en qué estado está. ¿La diferencia de presiones no va a ser iguales? ¿El inicio y final de ambas ramas? Podría ser, ¿por qué? Si después se juntan en un mismo flujo, es como un circuito en paralelo, tienen que mantenerla. Es como un circuito en paralelo, me estás haciendo la analogía con electrónica, electricidad. Sí. Sí, pero si fuera el mismo flujo, debería tener la misma caída de presión.
Bien, acá la caída de presión, si nosotros lo estamos llevando a la analogía con electricidad, ¿qué representaría? La longitud equivalente sería la resistencia. ¿No? Ponele. La caída como la diferencia de La caída de potencial. presión, pregunté yo. ¿Qué es La caída de tensión. La caída de tensión. Bien, ¿sí? La tensión es nuestro potencial, acá la presión es nuestro potencial porque las diferencias de presiones hacen que el fluido fluya, ¿sí? Como en electricidad las diferencias de tensión hacen que los electrones se desplacen y haya una corriente. Con eso estamos todos más o menos de acuerdo, sabemos que una diferencia de presión nos hace mover el flujo y varias personas me han dicho tienen que ser iguales, ¿sí? Porque esto es la analogía a un circuito en paralelo. ¿Alguien no le cierra eso y piensa que es de otra forma? Profe, yo tengo la consulta. Y en el caso de que una rama tenga un diámetro distinto a la otra, ahí no debería ser distinta la presión. Si tenemos un diámetro diferente, suponete que esta fuese un diámetro, no sé, 5 y esta fuese un diámetro 7. ¿Qué va a pasar? A menor área tenés mayor presión. ¿A menor área tenés? Mayor presión. ¿Por qué mayor presión? Puede ser que se modifique la velocidad. Se modifica la... Vas a tener un caudal más grande por el más... Vamos por partes. Por el más si yo ancho. tengo diferentes áreas, ¿sí? Voy a tener... Perdón, si yo tengo diferentes áreas, sí, efectivamente mi caudal que circula en cada una, sí, se va a dividir por un término diferente para calcular la velocidad. En términos de caudal en sí, ¿cómo van a ser el caudal que va por la rama 1 comparado con el caudal de la rama 2? Igual. En este caso, igual. Depende de los factores. Depende de la caída de presión. A ver, depende de la caída de presión, pero ya me dijeron que la caída de presión era la misma. Depende de lo que haya en el medio. Si es más largo un caño, ponele, va a haber un caudal más chico. Si es más largo el caño, me decís, va a haber un caudal más chico. ¿Por qué? Porque para que sean iguales las caídas de presión, o sea, no sé si debería ser más chico o más grande, pero varía en función de las resistencias, digamos, que haya en el medio. Ahí va. El caudal, entonces, en mi analogía con electrónica, ¿qué representa? La corriente. La corriente. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan del circuitos en paralelo, que parece que lo tiene más fresco que fluidodinámica, ¿sí? En un circuito en paralelo, la caída de tensión es la misma en una malla, ¿sí? Pero lo que cambia entre cada rama son las resistencias y las corrientes. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Alguien no le cierra ese concepto? ¿Alguien dice que no? Bien, entonces, esto es lo mismo, ¿sí? Acá, las analogías que tenemos que hacer, entonces, es diferencia de presión es equivalente a diferencia de tensión, ¿sí? El caudal es la corriente, es el flujo. Y acá, mis pérdidas por fricción, ¿sí? O mi delta de... Sí, mis pérdidas por fricción son la resistencia del circuito electrónico. Entonces, si en una rama, por el motivo que sea, mayor velocidad, mayores artefactos, una diferencia de altura, lo que sea, tengo como más cargas, ¿sí? Es como tener más resistencia. Entonces, si en una rama tengo más resistencia que en la otra, lo que va a pasar es que solo el sistema se va a compensar para que el flujo, la corriente, el caudal en este caso, ¿sí? Acomode para que la diferencia de presión entre una rama y la otra terminen siendo la misma. ¿Sí? Porque además si nosotros decimos que la diferencia de presión es lo que hace que el fluido fluya, si yo llegara a este punto con presiones diferentes, supongamos que la presión de la rama 1 fuese más alta que la presión de la rama 2. Entonces en ese caso el fluido lo que va a querer hacer es empujar para allá. ¿Sí? Si le ganan la presión se lo va a llevar y lo va a hacer rebotar, lo va a hacer volver. Lo cual no tiene sentido porque ya sabemos que los dos se unen y siguen fluyendo juntos hacia la torre de enfriamiento. ¿Se ve esto? ¿Se entiende? Sí, o sea que, perdón, si la longitud equivalente que nos dieran de ambas ramas fuera la misma, el caudal podríamos decir que se divide en partes iguales. Si además podemos asumir que la velocidad de las cañerías es la misma, ¿sí? Porque Claro. podrían tener la misma Si longitud tienen la misma equivalente sección. O sea, si tienen la misma sección y la misma longitud equivalente. y la misma diferencia de altura, que también suma ahí, ¿sí? También, las pérdidas claro. de presión. Entonces sí, necesariamente
las pérdidas van a ser las mismas y los caudales van a ser los mismos para que las pérdidas sean las mismas. Perdón, o sea, en este caso que tenemos acá, vamos a tener tipo la misma presión, pero distinto caudal. En realidad no lo sabemos porque no tenemos el dato de cuál es la longitud equivalente que está teniendo esta válvula, que es justamente la válvula de control, ¿sí? Lo que me dicen es que todos los accesorios, menos la válvula en esta rama, tienen 6 metros de longitud equivalente y que toda la rama 1, incluyendo la válvula, son 40. Lo que yo no sé es cuál es la longitud equivalente de este accesorio acá. Una pregunta. Sí. Si se vuelven a juntar después en el mismo punto, ¿no se supone que la altura es la misma? ¿El delta Z, digamos? Sí. Sí. Entonces no tiene nada que ver, digamos, la altura de la rama, ¿o sí? Y si se vuelven a juntar, no, tenés razón, efectivamente. Sí, tenés razón. Claro, pues podría subir y bajar un millón de veces, que si vuelve a la misma. Exactamente. Bien. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. El punto es que siempre que tengamos ramas en paralelo, no importa cuántas sean, la diferencia de presión entre las dos puntas es la misma en todas las ramas. Esto es súper importante. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguien no le cierra este concepto? Bueno, perfecto. Cualquier duda, si no, nos quedamos un segundito al finalizar la clase. Acá, similar a lo que le pasaba con el vasco, hay casos de cambios en el sistema que está bueno que los analicen mirando las fórmulas y efectivamente analizando cuantitativamente si pueden, o por lo menos cualitativamente imaginándoselo ante variaciones de una variable que pasa con el resto. Y el punto final de esto es, me dicen que para hacer unas pruebas, ¿sí?, quieren que el caudal de la rama 2 sea 1/3 del caudal total. ¿Sí? Yo ya había calculado el caudal total en el punto C, creo. Me dicen que yo quiero que por la rama 2 fluya 1/3 del total que llega acá, antes de la bifurcación. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para lograr eso? Modificar el diámetro. Cerrar la válvula. Cerrar la válvula, me dicen por ahí. ¿Sí? Alguien dijo modificar el diámetro. En realidad te digo, podría ser, pero como ya tengo hecho este sistema, no me voy a poner a cambiarlo, ¿sí? Esto es un problema de operación, ¿sí? Si yo ya tengo la cañería, no me voy a poner a cambiarla por una prueba, mucho menos. Capaz que si había un cambio de proceso puede ser, pero en este caso es una prueba que quiero hacer, que hago, cierro un poco la válvula, ¿sí? Claro, ¿para como la pérdida de carga que se genera en la válvula esa, ¿o no? Bien, lo que hago efectivamente es cuando la voy cerrando es aumento la pérdida de carga, ¿sí?, en esa rama, de forma tal, o análogo a decir aumento resistencia en mi circuito, lo que va a hacer que necesariamente más cantidad de caudal se vaya hacia la rama 1, ¿sí?, porque le va a ser más fácil fluir. Básicamente, es más fácil pasar por la rama 1, entonces más caudal se va por la rama 1 que por la rama 2. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, pero... Y si es al revés, o sea, si ya de entrada yo tengo que es menor, digamos, tendría que agregar ahí una bomba o algo, ¿no? ¿Cómo? Si ya en la rama 2, digamos, el caudal es menor que Q sobre 3, tendría que agregar ya una bomba, un elemento externo. O pensar que puedes abrir la válvula, no sabemos en qué estado estamos acá. Lo que me dicen es, yo quiero lograr eso. No sé cómo estoy ahora, pero quiero llegar a eso. ¿Qué tengo que hacer? Es la pregunta. ¿Sí? Perfecto. Sí, entonces, sabiendo eso, y rápidamente ya estamos a las 12, así que lo paso rapidito. Disculpas por el tiempo extra. Entonces dijimos, tengo que definir cuánto abro la válvula, y para eso analizo la caída de presión en la rama 1, para lo cual hago lo mismo que ya hizo el vasco en el ejercicio anterior, saco Reynolds, calculo F, ¿sí?, y planteo el BEM en la rama 1, ¿sí?, entre el punto de ingreso y de salida, o de inicio de la bifurcación y fin de la bifurcación. ¿Sí? Tengo mi balance de energía ahí, no tengo diferencias de velocidad porque tengo la misma sección, no tengo diferencias de altura, ya lo vimos, no tengo trabajo porque no hay ninguna bomba ahí adentro de este sistema, entonces la ecuación me queda así, despejo para calcular la caída de presión en esa rama. ¿Sí? Simple aritmética acá, no nos vamos a detener, pero obtengo una diferencia de presión, menos 70.000 pascales. ¿Por qué menos? Porque es final
menos inicial, y en el medio de este recorrido he perdido presión, ¿sí? Entonces esta presión es más pequeña que la presión acá. Ya habíamos dicho entonces que la diferencia de presión en una rama tiene que ser igual a la otra, entonces la tomo como una diferencia de presión general en las ramas y analizo la rama 2 ahora. La rama 2 plantea un sistema más o menos parecido al de la rama 1, hago el mismo análisis de BEM, donde sigo sin tener diferencias de velocidad, sigo sin tener diferencias de altura, sigo sin tener una bomba o una turbina acá adentro. ¿Sí? Lo expando. Bueno, ¿sí? Disculpa, en el grupo dicen, ¿no se pierde calor por el intercambiador? Pregunta Benja. Dijimos que acá nosotros no vamos a considerar los efectos de los cambios de calor, y en realidad el intercambiador, ¿sí? lo tomamos simplemente como un elemento que nos genera carga, ¿sí? Esto es un supuesto de cómo trabajamos con BEM nosotros. Los cambios de energía interna que tienen que ver con el calor no los vamos a considerar como pérdidas. Sí, es verdad que sucede, no son parte del alcance de este curso, así que por el momento no les digo olvídense, pero no los vamos a considerar. Entonces estábamos acá con esta ecuación, despejamos, porque el dato que nosotros queremos acá es la longitud equivalente. Si yo no sé cuánto tiene que ser esta resistencia, habíamos dicho, esta longitud equivalente a esta rama, para lograr que efectivamente tengamos este salto de presión. Calculo, ¿sí? Me da 141 metros. ¿Sí? Y tengo 141 metros de longitud equivalente. ¿Qué significa esto? ¿Ya resolví mi problema? Calculás el valor de longitud equivalente que debería tener la válvula. ¿Y cómo hago eso? Le resto la que ya tenía. Efectivamente. Yo ya sabía que en esta rama había 6 metros de todo lo demás que no era la válvula. Entonces, ¿sí? Le resto esos 6 metros, me quedan 135, es lo que tengo que lograr. Y este mismo ejercicio, un poco más abajo, me tira esta curva, ¿sí? Donde me dice cómo cambia el salto de presión o la longitud equivalente de la válvula a medida que yo la voy abriendo, ¿sí? Fíjense que mientras más cerrada está, más alto es, lo cual tiene total sentido, ¿sí? Mientras más cerrada la válvula, más difícil para pasar el fluido, más pérdida de carga tengo. Mientras más la abro, menor es, y fíjense que no llega a cero, ¿sí? La válvula es un accesorio, por lo cual va a generar pérdida de carga, pero tiene sentido cuando está completamente abierta se baja. Yo necesito 135 metros, me meto más o menos ahí y entiendo, ¿sí? Que mi apertura de válvula 25% me permite, ¿sí? Generar la situación que estoy buscando, que es que justamente el caudal en esa rama sea 1/3 del total. ¿Estamos bien? Sí, perdón, una consulta. Ahí entramos como si fuera lineal. Estas son lineales, sí. Ah, listo, oye. ¿Eso nos lo determina que abajo es lineal la escala o no? Claro, sí, efectivamente. Las escalas logarítmicas las usamos en los gráficos de Reynolds, nada más me parece, no en otros. Por las dudas, chequeando. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió lo que hicimos hasta acá? Perfecto. Bueno, igual yo sé que fue rapidísimo esto, de vuelta disculpas, es el tiempo que teníamos. Si quedan dudas, ahora nosotros nos quedamos un ratito más, podemos revisarlo, esto va a estar subido, pueden hacer consultas por el foro también y todo lo demás, ¿sí? Y bueno, como dijeron ya todos los demás, traten de llevar al día esto, los ejercicios son desafiantes en algún punto, así que está bueno que los vayan haciendo de a poquito.